Bueno, ¿qué sensaciones? Que ya 72 horas después, o casi 72 horas después, no sé si tú eras de los que pides ya la cabeza de Xabi Alonso, como ha pasado ya alguno que ya poco menos que está pidiendo la cabeza. ¿Qué sensaciones tienes? A ver, es lo que tú dices también, ¿eh? O sea, no es lo mismo el sábado a las 7 de la tarde que hoy martes a la 1 del mediodía. O sea, yo creo que el calentón, yo creo que lógico, además, por parte de cualquiera, incluso hasta Florentino me contaron que lleva un rebote de 3 pares de narices, cosa lógica, ¿no? Porque al final, cuando tú ves un equipo que lleva una dinámica y no sé si es una traición, pero cambia radicalmente lo que habíamos visto en un partido de esta importancia, claro, entiendo que al final el cabreo de todos, me incluyo el primero, el presidente también, fuera mayúsculo, ¿no? Es lógico, al final, yo lo dije, al final, claro, te dirán, no, es que eres un ventajista y tal y cual. No, o sea, yo cuando vi, primero, el exagerado favoritismo que le dábamos, y me incluyo también, al Madrid para este derbi. Es decir, a mí me dijeron, ¿qué resultado prevés? Y yo dije, hombre, yo un 0-3, un 1-3 no lo descartaría. Claro, luego ves el resultado final y dices, joder, me nuevo cazas, ¿no? Al final te la tienes que envainar. Pero yo esperaba otro Madrid completamente diferente de salida. O sea, desde la alineación, a mí ver a Bellingham me sorprendió muchísimo, sobre todo porque lo que le había visto en los partidos precedentes, que habían sido minutos sueltos, tampoco es que dijera, no es que ha jugado 40, ha jugado 45 y tal, no. O sea, venía de jugar 15 minutos, 10 minutos, 12, 18. No le había visto una presencia física para decir, joder, este tío puede ser titular en el derbi, porque además cuando tú vas al Metropolitano ya sabes el tipo de partido al que te expones. O sea, te expones a un partido de fuerza, de entrepierna, de duelos, de batalla, y yo no terminaba de ver a Bellingham en esa faceta. Yo no habría quitado a Mastantuono, un tío que se sacrifica como el que más, que pelea, que lucha, y yo creo que ahí Xabi Alonso sinceramente metió la gamba. Pero bueno, a todo lo pasado todos somos muy inteligentes, aunque yo ya te digo que de entrada no me convenció. Y luego, claro, tú ves el desarrollo del partido y si te dicen que está Ancelotti en el banquillo, te lo crees. O sea, yo me retrotraigo meses atrás y digo, hostias, es que este es el Madrid que no presiona arriba, el Madrid que no gana duelos, el Madrid que no es intenso, el Madrid, este Madrid me lo han vuelto a cambiar. O sea, me han hecho el tocomocho y han metido a Xabi Alonso, se ha quedado en Valdebebas, y el que está en el banquillo es Ancelotti con su hijo David otra vez, porque es que este Madrid no le reconozco, o sea, no le vi ninguna cara parecida a lo que habíamos visto los partidos precedentes, ¿no? Con lo cual, si el Madrid llega a perder, incluso te compro hasta el resultado, pero con las señas de identidad que había mostrado en los 6-7 partidos precedentes, pues oye, enhorabuena al rival y felicitarlo. Pero ver ese Madrid timorato, que no es capaz de ganar un duelo, que no le ves una presión adelantada como la que habías visto en partidos precedentes, coño, pues te hace pensar en o aquí ha habido una orden de entrenador de que esto cambie radicalmente, cosa a la que me opongo totalmente, o los jugadores dieron un paso atrás demasiado grande en el día que no tocaba, con lo cual el rapapolvo que se han llevado es merecido. Obviamente el partido de hoy puede servir para lavar un poco la imagen, pero todavía el cabreo nos dura, claro, es normal. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien. Bueno, peor que tú, futbolísticamente peor que tú. Pero bueno, estamos intentando recuperándonos del mazazo y del disgusto. ¿Cómo viste tú el partido? Pues mira, yo es que creo que lo comenté aquí contigo, que yo no tenía dudas de que el Atlético de Madrid iba a competir. Ya luego ganar, perder, empatar, pues es que depende de tantísimas cosas que vete tú a saber. Pero yo las dudas que tengo con este proyecto del Atleti no son en los partidos grandes. Y se vio en Liverpool, se volvió a ver en el derbi. Yo las dudas que tengo con este Atlético es en lo que luego haga cuando vaya a Mendizorroza, lo que luego haga cuando vaya a el Ciutat de Valencia, cuando vaya al Martínez Valero. En esos partidos son donde al Atlético de Madrid, que antes era muy de, oye, partido a partido, cada domingo una final y hay que morir en todos, el Atlético de un tiempo aquí no muere en todos los partidos y se reserva en algunos y juega a medio gas en algunos, y eso le ha costado disgustos. Y eso el año pasado para mí le costó desengancharse de la liga, porque todas las cosas que hacía bien contra los grandes luego las estropeaba contra los pequeños. Ganas en Barcelona, donde no ganaba nadie, con aquel gol de Sorlo tal, y luego ofreces 4 o 5 partidos que fueron sonrojantes fuera de casa. Entonces, para mí el gran examen de Simeone es hacer que esto no sea flor de un día.
meterle también en la cabeza a ciertos jugadores que esto tiene que pasar siempre, porque yo sé que hay futbolistas que este chip sí lo tienen. Los Giuliano Simeone, los Marcos Llorente, Nico González, que ha venido, yo creo, muy con el chip cholista instalado y es un tipo que muere en cada partido. Pero luego hay otros, alguno que ya se ha ido, tipo Rodrigo de Paul, que sabían escoger muy bien en qué partidos correr y en qué partidos rendir. Y eso es lo más anticholo que yo he visto en mi vida en cuanto a filosofía. Y eso es lo que yo creo que el Atleti tiene que tratar de extirpar si quiere pelear ligas y si quiere pelear de verdad temporada vista contra los grandes. ¿Y tuviste la sensación que eso que le has apreciado al Atlético de Madrid en algunos jugadores en anteriores partidos se trasladó al Madrid? ¿Tuviste la sensación de que los jugadores del Madrid no pusieron, o algunos jugadores del Madrid, la intensidad que sería de desear? Pues es muy posible, sí. Y mira que yo era algo que a Xabi Alonso le entregaba este año. El decir, oye, yo sé que el Real Madrid jugará mejor o peor, fraguará antes o después, porque es un proyecto todavía verde, pero Xavi va a meterles en la cabeza que, pues que se acabó lo que tú decías, ¿no? Del abandono de Ancelotti, de los cambios predeterminados, de los partidos en los que tienes que jugar con 9 porque otros 2 están a su aire. Y a mí me dio la sensación un poco que fue mitad y mitad. Mitad mala actitud de algunos jugadores, mitad también, yo creo, errores de planteamiento. Y creo que estabais hablando del de Bellingham, que yo es uno que tengo muy claro. Yo creo que no era partido para Bellingham. Para este Bellingham todavía. Y eso le mandó un mensaje raro también al resto de compañeros. ¿Piensas igual, David? Sí, yo lo he dicho. Además, es que fíjate que a mí, a ver, la palabra traición igual es un poco fuerte, pero yo creo que el propio Xavi se autotraiciona a sí mismo metiendo a Bellingham de inicio en este partido, porque es que no tenía necesidad de hacerlo. Fíjate que el Madrid llegaba con un día más de descanso que el Atlético de Madrid a este partido, que Mastantuono no había jugado los 90 minutos en el partido precedente contra el Levante. Es decir, yo creo que a casi todos nos sorprendió que Bellingham fuera titular, básicamente porque dijimos, joder, es que va a repetir el equipo que todos sabemos con Mastantuono, con Güler, con Tchouaméni, con Valverde, con Vinicius, con Mbappé. Es decir, nadie esperábamos ninguna sorpresa y la entrada de Bellingham supone una gran sorpresa en el equipo y sobre todo cuando Xabi Alonso hasta ahora se había basado en la meritocracia. Para mí meter a Bellingham, este Bellingham, como dice Fran, es saltarse la meritocracia, es decir, tiro de galones del que me ha costado 100 millones, del que hace 6 meses era así, del que hace un año y medio era así, pero es que el actual Bellingham es que ha jugado ratitos muy contados en los partidos precedentes y ni siquiera en 10, 12 minutos se ha mostrado físicamente superior a sus rivales, cuando ya los ha cogido cansados y con más curro en el campo, ¿no? Con lo cual, yo ya te digo, yo de entrada quitar a un tío como Mastantuono, que es de los que en este tipo de partidos estoy seguro que hubiera dado la cara desde el principio, hubiera sido de los que hubiera metido la pierna, de los que hubiera batallado, de los que se hubiera bregado con el que hubiera hecho falta, por este Bellingham, para mí me pareció un error de Xabi Alonso y me duele porque, fíjate, de Ancelotti lo habría esperado porque ha sido así toda la vida y le ha ido bien, joder, ha ganado mucho, pero en esta última etapa yo creo que sucumbió mucho al tema de cuidar a la vaca sagrada de rigor por encima de su estado de forma. Le pasó con Rodrigo, le pasó con Mbappé al principio, le pasó con muchos jugadores y este año Xabi Alonso, que, repito, lo vimos en el Mundial de Clubes en el que dio bola a Gonzalo cuando ninguno lo esperábamos, cuando ha ido apostando por jugadores como el mismo Mastantuono desde el primer momento que llega le da minutos, es decir, meter a Bellingham para mí fue una traición a su propio camino que llevaba ya rodado en el Madrid y claro, al final, lógicamente, también te la tienes que envainar, te la tienes que comer porque el rendimiento de Bellingham en el partido la verdad es que no fue nada bueno. Es que fíjate que el Atleti tuvo un dilema similar con Baena. Claro. Y sin embargo, decidió no usarlo. Y el Atleti podía haber dicho también, oye, mira, metemos a Baena como el Cid. No sé, me da igual, aunque esté al 60%, pero algo hará, algún balón parado tendrá en el que podrá ser diferencial, alguna asistencia podrá dar. Baena forzó también mucho para poder estar disponible para este día. A lo mejor Simeone podía haber pensado, oye, es que si no meto hoy a Baena, probablemente él lo vea como que le hago un feo porque, joder, estaba cortando plazos para llegar al día del derbi. Bueno, pues yo creo que Simeone, en una situación muy madura y en una decisión muy, muy sensata, dijo, no es día para Baena. Y no era día para Baena. Y sin embargo,
Xabi Alonso, que yo pensaba que era alguien que eso lo iba a tener muy claro, sí que tengo esa sensación de que sucumbe ante la vaca sagrada. Y eso no lo entendí. Yo, de todos modos, yo es que tengo la sensación, o ha cambiado mucho Xabi Alonso, o yo no creo que haya sido por un tema de poner a la vaca sagrada. Yo creo que se equivoca, y a mí me llama la atención cuando conozco la alineación de que juegue Bellingham, pero yo no creo que él se haya arrugado. Yo en ese sentido, porque era más fácil, yo que sé, en el Mundial de Clubes arrugarse con Mbappé, y me acuerdo que cuando se recuperó de la gastroenteritis, como no lo vio al nivel que tendría que estar, durante 2 partidos lo dejó en el banquillo y lo sacó en la segunda parte. ¿Y a qué lo achacas? ¿A qué lo achacas entonces? Yo creo que, bueno, porque yo creo que él vio bien a Bellingham y creía que a lo mejor le aportaba más, que le podía aportar más Tantuono, meterlo ahí pues un poco con la idea que él tiene, ¿no? De poner a Bellingham con Tchouaméni y ahí pues un poco intercambiando posición con Güler, ¿no? Le generaba... Es la idea futbolística que él tenía, ¿no? Me da la sensación. Por controlar el centro del campo. Es verdad que yo creo que tenía dibujado un partido Alonso que se le fue al traste porque ni él ni nadie, yo creo, esperábamos que, por ejemplo, fuera a salir Sorlock de titular. Y yo creo que él dibuja un partido con Bellingham y sin Mastroantonio. Yo también lo que decía después del partido, yo decía, se equivocó, pero hubieran cambiado mucho las cosas si hubiera jugado Mastroantonio en vez de Jude Bellingham. Con es la que actitud, yo no creo no. que... Por eso Con digo, esa o sea, por actitud, eso a mí me da la sensación de que el problema no estuvo en meter a Bellingham y dejar fuera a Mastroantonio. Yo creo que el problema es que le ganó la partida, le sorprendió Simeone en el planteamiento. Sí. Y yo creo que le sorprende, como nos sorprendió a todos, con la presencia y de Sorlock. Y dices, ¿por qué ha puesto? No, yo no creo que... Es que porque hubiera dejado un partido más sin salir de titular a Bellingham, ni Bellingham se le hubiera puesto torcido, ni él se iba a sentir obligado a meterlo. O sea, no pasaba nada. Yo creo ha tomado decisiones más, digamos, importantes o más de personalidad, por ejemplo, con el tema Vinicius, ¿no? O sea, es que yo no sé, no le va a tener, entre comillas, más miedo a Bellingham que a Vinicius, que Bellingham acaba de salir de una lesión y él va a ser el primero en entender que en este partido no tenía que salir de titular. O sea, no. Por eso yo creo que se equivocó, estoy con vosotros, pero no, para mí no cambia en nada la idea que yo tengo de Xabi Alonso, de la personalidad que tiene y de que en el Madrid lo que se impone es la meritocracia y que se va a seguir imponiendo. O sea, no achaco a falta de personalidad o falta de valentía para quitar a Mastroantonio y meter a Jude Bellingham. A mí me parece... David ha dado una clave, yo creo, que es el verlo a posteriori. O sea, a mí a priori me puede sorprender, pero yo quería esperar a ver qué hacía luego. O sea, porque igual nos sorprende para bien Bellingham y a lo mejor Xavi en los entrenamientos ha visto cosas que nosotros no hemos visto. Claro. Pero es que el a posteriori tampoco le da la razón. Si Bellingham hubiera hecho cositas en el partido y, oye, pues mira, el global ha sido malo, pero en concreto la decisión de Bellingham la puedo entender. Porque mira, le he visto hacer 3 o 4 cosas que para mí ameritan que haya sido titular hoy. Pero es que yo luego veo a Bellingham y los 70 minutos que juega, es que no veo absolutamente nada que me diga, mira, pues por esto yo creo que Xavi eligió ponerlo hoy como titular. O sea, lo entiendo todavía menos. Una vez viendo a Bellingham 70 minutos, lo entiendo todavía menos lo que decide Xavi Alonso de inicio. Ya, pero ¿y a quién vimos bien el otro día? O sea, es que a Güler. Porque Tchouaméni... Y yo creo, y eso es otro debate, Siro, yo creo que el error de cambiar a Güler es tremendo y creo que esto refuerza mucho lo que hemos comentado alguna vez en la tertulia, de que para mí Güler es insustituible. Cuando decíamos, ¿a quién se va a cargar para meter a Bellingham? ¿A Güler? ¿A Valverde? ¿A Mastroantonio? Bueno, pues a Güler yo creo que ya el otro día se vio que no. Que más le vale que no, porque para mí Güler en este Real Madrid es capital.
Es el jugador diferente. O sea, realmente, en cuanto que Güler desaparece del partido, unos te dicen que es por la amarilla, otros te dicen que no sé cuál es la razón, yo estoy ahí también contigo. Es cierto que tienes una amarilla, pero hombre, teóricamente no es un jugador que vaya a tener un riesgo muy alto de ver la segunda. Puede pasar, como le puede pasar a cualquiera. Pero en el momento en el que el Madrid saca del campo a Güler, al Madrid definitivamente se le va la poca luz que tenía. O sea, si había alguna posibilidad de conato, de remontada, de intentona, es que la segunda parte del Madrid, es que a Mbappé, que tuvo un el aclavó, es que no le vimos. Pero no le vimos porque no tuvo ningún tipo de asistencia, de faro que le pudiera guiar, y ese faro fue Güler. O sea, la primera jugada que tiene Mbappé, que acaba en la red, la marca Güler con esa asistencia. Es decir, si tú a tu mejor pasador, a tu mejor filtrador lo quitas del campo, pues al final lo que te queda que es físico, que intentó hacerlo con Camavinga, intentó darle fuerza al centro del campo, pero es que el Madrid parecía como que estaba jugando en cuarta y que no había quinta marcha en el equipo el otro día, que nadie sabe por qué, que yo es una de las razones que no termino de ver. O sea, ¿por qué no vimos al Madrid presionando adelantado como le hemos visto los 6 partidos precedentes? Había un problema físico, era una consigna de, oye, prefiero esperar un poquito más atrás porque esta gente nos va a pegar balonazos a Sorloth, a Julián, y igual nos gana la espalda. De hecho, claro, la primera jugada del partido, que por cierto, para mí Courtois está lento, porque es una jugada en la que quizá a lo mejor podía haber intentado salir a la pelota si está más cerca de la frontal del área, obliga a Militao a exponerse físicamente con Sorloth, que le gana el duelo, pero le deja lesionado para el resto del partido, con lo cual esa jugada a lo mejor fue un conato de visión de Xavi de decir, hostia, es que esta gente con un balonazo, con Sorloth ahí en plan faro, en plan muelle, en plan boya, me gana la pelota, y una segunda jugada con todo el equipo del Atleti viniendo hacia mí, igual me genera más peligro del que me pensaba. Quiero pensar que era la idea futbolística de Xavi, porque no entiendo cómo el Madrid no le vimos morder el otro día como le hemos visto morder en todos los partidos de esta temporada. Y entiendo que a lo mejor le generó un poco de dudas esa primera jugada, el hecho que decía Siro de meter a Sorloth, que seguramente esperaban a Griezmann, que es un jugador completamente diferente. Es decir, creo que hubo ahí un cambio de pie que pegó el Atleti, que pegó Simeone, que quizá le cogió un poquito a Xabi Alonso en ese sentido con lo que tenía preparado, pero yo repito, yo el Madrid que vi el otro día, más allá de que perdiera, que fuera goleado y tal, es que no fue un Madrid reconocible. No es el Madrid que hemos visto este año. Es que si te dicen que está Ancelotti en el banquillo, te lo crees. O sea, no había presión, no había intensidad, no había fuerza, no había energía. Cosas que sí que habíamos estado viendo en los partidos precedentes. Y justo lo haces el día en el que no tienes que hacerlo y contra el equipo contra el que no tienes que hacerlo. Hoy, por ejemplo, a lo mejor habría sido un buen día para hacer el partido del otro día, pero el del sábado no. Entonces, claro, evidentemente Xabi Alonso tiene sus ideas, él sabe por qué el equipo jugó de esa forma, o a lo mejor son los futbolistas los que no interpretaron bien su mensaje, pero es evidente que, claro, el primer gran partido de la temporada te llevas este bofetón, pues claro, entiendo que la gente, que también es cierto que después de este tipo de resultados es muy catastrofista, te diga, joder, verás dentro de un mes cuando llegue el Barça, los equipos grandes se nos atragantan y tal. El día del Barça ya veremos qué planteamiento y qué tipo de partido es, también es en el Bernabéu, pero sí es verdad que esperábamos mucho más del Madrid. Yo la verdad es que acabé bastante frustrado con lo que vi. Yo lo que Xabi Alonso, perdón, Siro, pensó, no lo sé. Lo que el Cholo pensó fue, y te lo garantizo, eso. O sea, para mí hay dos claves, que es meter a Sorloth de inicio y echar a Hansko a la banda para que juegue el Lenglet, que lo que te dicen es que el Cholo quería o pensaba que el Real Madrid iba a presionar y con el desplazamiento largo del Lenglet iba a jugar mucho con Sorloth. O sea, estoy convencido de que por ahí van los tiros. No, lo que iba a decir cuando hablábamos antes de que dices la explicación por la que juega Bellingham, dices, bueno, pues lo habrá visto bien, pero que después tú decías, Fran, dice, pero claro, después lo deja en evidencia el rendimiento de Bellingham en el partido. Pero claro, también es verdad que es que si analizamos el rendimiento de los jugadores del Madrid en ese partido, pues a mí ya me contaréis dónde está Valverde, dónde está Hausen, dónde está Carreras. Sí. Claro, es que vas repasando el mismo Tchouaméni, no estuvo al nivel de que lo veníamos viendo en los últimos meses. O sea que en ese sentido, pues Bellingham estuvo a tono con el partido, ¿no? O sea, no estuvo tampoco ni mejor ni peor que algunos de los que, sobre todo en el centro del campo. Yo es que creo que el partido lo ganó el Atlético de Madrid en el centro del campo, dominando
dominando el partido como lo dominó, ¿no? Cuando metiéndose arriba desde el primer minuto, es que no le dio opción al Madrid. Esperábamos un Madrid que intentara también tener la pelota y ser dominador del partido, y eso no existió en los 90 y pico minutos que duró el partido. O sea, es que desde el primer minuto el Atlético de Madrid encerró casi en su campo al Real Madrid. No vimos ese equipo que presiona, no. Es que yo creo que tácticamente, y no tienen que doler prendas reconocerlo, yo creo que tácticamente el Cholo le ganó en este caso la partida a Xabi Alonso. O sea, es que no se pareció en nada. Es que nosotros, yo por ejemplo, yo era muy optimista con el partido y yo decía, bueno, es que yo le he visto jugar al Bayer Leverkusen, que no es ni la mitad no tiene la mitad de la plantilla que tiene el Real Madrid, y le vi una primera media hora, por ejemplo, en el Metropolitano el año pasado, que sacó del campo al Atlético de Madrid. Y no sé si eso es lo que a lo mejor llevó a equivocación a Xabi Alonso. O sea, que pensaba que el planteamiento del Atlético de Madrid iba a ser muy similar al del año pasado contra el Bayer Leverkusen, y el Cholo le dio la vuelta tácticamente al encuentro. O sea, cerrando, por ejemplo, también la salida de balón del Madrid por la banda izquierda, que es donde tenía más potencial, con Hausen y con Carreras. Obligó al equipo al Madrid salir defensivamente desde la derecha, que al no estar Arnold no tiene la misma salida. Bueno, yo creo que tácticamente a Xavi le ganó la partida al Simeone. No sé si visteis vosotros o tenéis la misma sensación. Sin duda, sin duda. Sí, sí. Y es algo también que es sorprendente porque te recuerdo cómo llegaba Simeone a este partido. Es que esto era una auténtica final para el Atlético de Madrid. Es que yo creo que era el último hilo para pensar que te puedes reenganchar a la Liga. Y Simeone yo creo que llegaba también de muchos partidos en los que tenía la sensación de que casi todo lo que había apostado, casi todo lo que había hecho, casi todo lo que había intentado le había salido mal. El Atlético, más allá de las bajas, más allá también, yo creo que había tenido mucha mala suerte en muchos partidos. Y Simeone empezaba también a tener dudas de si volver a la defensa de 5, de si usar los carrileros, de si a lo mejor Llorente tiene que estar mejor arriba. Y yo recuerdo que se hablaba incluso de poder jugar con Pubil de inicio en el derbi. Entonces, en todas esas dudas al final, el fútbol es así de bonito, ¿no? Tienes a un equipo que lo ha sacado todo adelante, que todo lo que ha probado le ha salido bien, que, oye, que es todo buenas noticias, y tienes otro que es todo lo contrario, y el que gana 5-2 es el que en teoría viene, bueno, pues en un momento más bajo, ¿no? Eso al final es lo que hace que este deporte muchas veces sea así de impredecible. Y es verdad que lo que hablábamos, ¿no? Queriendo entender los motivos, o no entender, sino buscar los motivos por los que hace la alineación que hace, donde después tampoco estuvo fino Xavi, es que fue, bueno, cuando algo sale mal, ya sale mal todo desde de principio a fin. O sea, yo creo que en los cambios tampoco estuvo excesivamente fino. Yo, por ejemplo, no entendí que en ese partido no saliera Gonzalo, cuando el partido lo tienes ahí, que el Atlético se te está encerrando porque ya está defendiendo ese resultado de 4-2, y tienes problemas para meter balones por el medio y todo esto. Bueno, casi lo que pedía el partido precisamente es Gonzalo, ¿no? Un tío de área que le pudieras centrar balones, que pudieras, bueno, buscar algún tipo de solución por bandas y no empeñarte e intentar jugar por el centro, que es por donde estaba muy bien cerrado el Atlético de Madrid. No, fue un cúmulo, yo creo que fue un cúmulo de despropósitos. Sí. Todo lo que podía salir mal, salió mal. Es decir, desde la alineación, planteamiento, cambios, actuaciones individuales, duelos. Es decir, o sea, fue un partido, bueno, el resultado al final lo dice todo, ¿no? Es verdad que cuando tú piensas en Xabi Alonso, piensas en un tío pues con esa cintura táctica que había demostrado en el Leverkusen. O sea, un día te plantaba 3 centrales, otro día te juega con 4 en el medio, otro día puede jugar con 2 medias puntas, otro día con 3 delanteros. Es decir, esa riqueza táctica que además, lo decías antes tú, Siro, con la plantilla del Leverkusen, yo creo que se tiene que multiplicar por 10 con la plantilla y los recursos que tiene en el Real Madrid, ¿no? Entonces,
claro, esperábamos un poco más y cuando tú ves que tu plan inicial pues no funciona, se cae, no es lo que tú esperabas, pues a lo mejor darle un giro completo a lo que tú habías planteado, pues en este caso metiendo a Gonzalo o metiendo los 3 centrales, es decir, dándole vuelo a carrileros, es decir, buscando otro tipo de partido, pues más balones aéreos, buscar otro fútbol, porque lo que habías mostrado hasta ese momento pues no te funcionaba y no te estaba sirviendo ni siquiera para generar peligro. Es que en la segunda parte, si en vez de Oblak estoy yo, pues seguramente habríamos quedado igual, porque es que en la segunda parte yo no recuerdo tampoco ocasiones del Madrid que digas, oye, pues estuvo cerca del 4-3 y de meterse en el partido en algún momento. Es que no recuerdas nada de ese tipo, con lo cual, sí es cierto que todo lo que podía salir mal salió mal. El técnico señalado, hombre, los catastrofistas, evidentemente, algunos de ellos muy defensores de Ancelotti, pues ya querrían a Xabi Alonso tenerle ya en la puerta de Valdebebas con el finiquito firmado y marchándose por la puerta por la que llegó. Tampoco hay que ser tan tremendistas, ojo, que aquí al final pasamos del blanco al negro en cuestión de segundos. Evidentemente, todos se llevaron una gran frustración, incluyendo la presidencia, incluyendo el equipo directivo del Madrid, porque estaban muy calentitos el otro día cuando salían del Metropolitano, pero de ahí a pensar que Xabi Alonso se ha anchelotado y que los jugadores vuelven a estar acomodados, que si, como he llegado a oír, ya le han empezado a hacer la cama, porque es que les hace entrenar mucho, porque es que es muy recto, porque es que es muy... Hostia, tampoco vamos a lanzar todos por los aires, ¿no? Por una derrota. Evidentemente es una derrota que duele, que afecta, pero bueno, esto sigue, hoy hay Champions, el sábado que viene el Villarreal, y lo peor que le ha podido pasar al Madrid es que está a un punto del liderato. Es cierto que podía haber dejado al Atleti prácticamente sentenciado de la Liga si lo llega a poner a 12 puntos, ahora está a 6, pero bueno, oye, que lo peor de la temporada sea lo que pasó el otro día en el derbi en el mes de septiembre. Si estamos en el mes de mayo hablando otra vez de lo mismo, sí que será mala señal, pero entiendo que de esta se aprende y si vemos un resultado con un rival parecido, una actuación parecida, unos duelos parecidos, una intensidad similar, entonces sí que tendremos que empezar a poner un poquito más el foco, pero yo quiero verlo como un accidente, un grave accidente, pero que no se volverá a repetir a corto plazo. Dicen por aquí, bueno, hay alguno que dice que incluso que habría que cesar ya a Xabi Alonso. O sea, bueno, son lo que dice David de los catastrofistas, ¿no? Bueno, también pero es verdad que se ha empezado a hablar... Una pregunta. ¿Quién dice que hay que a 30 de septiembre echar a Xabi Alonso? ¿Qué quiere hacer? O sea, ¿para qué? ¿Para traer a quién? ¿Y por quién? Claro, para traer a... O sea, a mí es que esto de no, hay que echarlo, pero bajemos el debate. No, hombre. Claro, exactamente. O sea, ¿a quién habría que traer y por qué? Porque yo es que, no sé, me parece un poco surrealista estar hablando de esto. Yo igual puedo pensar que haya gente, y lo entiendo, que diga, no, mira, hay que traer a no sé qué jugador que falta. Hay quien apunta a Zizou, a Zizou. O Bautista que dice Carleto o ZZ. O sea, bueno, pues yo no traería ni a Carleto ni a Zidane. O sea, yo es que creo... Es que, bueno, estamos en esa posición de parece que como hacían algunos en tiempos pretéritos de romper el carné, ¿no? Dices, bueno, es que ya no voy a ir más y rompo el carné y no... Esto no puede ser y tal. Bueno, yo... parece que olvidamos muy rápido todo lo que hemos visto hasta ahora. O sea, también es verdad que hay ya un relato que siempre pasa en el Madrid en los últimos años, el relato de que efectivamente que el Madrid tendría que haber fichado a un centrocampista. Ahora también ya estamos hablando otra vez de defensas, claro. Yo siempre digo lo mismo. ¿Qué pasa? Que habría que haber fichado, como ahora están lesionados Arnold y Carvajal, habría que haber fichado otro lateral derecho. Otro. Digo yo que para eso está la cantera, ¿no? No, que digo, Frank, que cuando pasan cosas así... Perdón, que me entró una llamada y adiós. Muy bueno. Que digo que cuando se producen derrotas como las del sábado, pues hay ya los típicos que romperían el carné, que echarían a la mitad de los jugadores o al 90% de los jugadores, que echarían al entrenador, pero que también ya se empieza otra vez a establecer ese relato de que si el Madrid ha hecho una buena estructura de plantilla o no ha vuelto una estructura de plantilla. Y yo digo, bueno, oiga, la plantilla es la misma que ha ganado 6 partidos seguidos.
y no escuchaba a nadie diciendo ni que hay que echar a Alonso, ni que hay que fichar a no sé quién, a fulanito o a menganito, claro. Ahora todavía saldrá el típico que dirá, no, es que claro, es que está mal estructurada porque hay que fichar había que haber fichado un lateral derecho. Digo, sí, hombre, claro. O sea, tenemos a 4 por puestos. O sea, bueno, pues si se han lesionado Carvajal y se ha lesionado Arnold, pues habrá que echar mano de la cantera, que para eso está, que alguno habrá aprovechable para poder jugar hoy, por ejemplo. No sé, es que de verdad que yo creo que somos muy dados a cargarnos todo en cuanto llega la primera derrota, que fue una derrota pues preocupante, que fue una sonrojante, una derrota sonrojante, vale, pero ya está, ¿no? Hasta ahí. Yo creo que es el mismo equipo que estaba líder hasta el sábado pasado. No lo compro. Todo eso no lo compro. O sea, si alguien quiere echar a Xavi, que me presente un proyecto serio. Mire, quiero echar a Xavi porque quiero traer a este y yo creo que falta esto y es muy grave que no haya esto y el Madrid pierde por esto. Entonces, a lo mejor lo compro, a lo mejor no, pero eso ya me demuestra que hay. Pero el calentón este que de pronto no me vale nada a 30 de septiembre es que lo veo absurdo. Porque además esa gente que pensaba el viernes, que también había que echar a Xavi Alonso, lo dudo. Sí. Seguro que más de uno pensaba que iba hasta golear el Madrid y son los que dicen ahora que hay que echar al entrenador, ¿no? Al final, recordemos, por ejemplo, el año pasado el Barça de Flick empieza perdiendo en Mónaco la Champions. Yo no recuerdo si se pidió la cabeza del entrenador, que no valía y tal, pero luego vimos lo que pasó después. Es decir, que tampoco hay que ser, que en el Madrid todo se exagera muchas veces para bien y para mal. Pero oye, yo creo que exigir la cabeza del entrenador después de perder un partido, que sí, que duele mucho, que es una rebotada que te pegas de narices, lo entiendo. Si yo el cabreo lo entiendo, pero meterle dinamita a un proyecto que lleva un mes, como aquel que dice, con jugadores recién llegados, que todavía, el mismo Xavi lo dice, es que estamos en construcción, que evidentemente en el Madrid decir esto, si vas ganando, la gente te lo compra. En el momento en el que pierdes, te dicen que ni construcción ni leche, que aquí lo único que vale es ganar. Si entendemos ya las posturas, porque ya son muchos años y conocemos el catastrofismo, la gente, muchas veces los periodistas, los primeros. Pero yo creo que ahora mismo, vamos, o sea, evidentemente no lo va a hacer el club, pero lo que decía Fran, o sea, ¿qué pones ahora mismo? O sea, llamas al señor Klopp, que no sabe ni español, a decirle, oye, Jürgen, cógete esta plantilla y han 2 campeones de Europa y no pierdas ni un partido en Liga, porque si pierdes un partido te echamos, ¿eh? Esto es lo que dice la gente. Cuando pierdas un partido te echamos. Hostia, pues entonces aquí tendríamos, a lo mejor el Madrid acaba la temporada con 35 entrenadores, porque es que al final partidos vas a perder. Yo no me quiero imaginar cuando haya que ir a Anfield dentro de unas semanas, si el Madrid vuelve a perder otra vez, que es un partido que puedes perder. Entonces, claro, si hay bomba cada vez que el Madrid pierde un partido, pues entonces apaga y vámonos. Yo, por suerte, entiendo que dentro del club hay bastante más raciocinio en ese sentido, que están cabreados, sí, pero que esto hay que lanzarlo todo por el suelo, desde luego que no. Y oye, hoy es un primer pasito, evidentemente no vamos a comparar el Almaty con el Atleti ni la frustración del derbi con ganarle hoy al Almaty, pero es un partido que hay que ganar, no lo olvidemos, que al final son partidos y puntos y goles que te pueden al final llevar más arriba o menos arriba en la clasificación. Y allá lo dijo Alonso, modo Champions, nos fastidia, nos joroba, pero 24 horas y modo Champions. Y en esas está el equipo ahora. Yo fíjate que por ser un poco empático, yo sí que puedo entender que haya gente que más allá de todo este debate esté preocupado por lo que ha dicho Siro. Es que yo he tenido un déjà vu del Madrid de Ancelotti. Y eso sí que es preocupante. O sea, si por lo que sea Xavi hubiera sido Xavi y el Atlético, pues porque hace un partido buenísimo, porque Julián está en modo estelar, porque él entra todo, porque Courtois no tiene el día, no sé, puede haber 1000 razones. Te pega un revolcón. Bueno, pues dices, oye, mira, me han pegado un revolcón, pero yo sigo viendo un Real Madrid reconocible. Pero yo sí que puedo entender que haya cierta preocupación en decir, ostras, es que primer partido grande de verdad y hemos vuelto a los vicios de antaño. Y eso a mí, si fuera madridista, me preocuparía también. ¿Y creéis que lo que pasó el sábado le puede generar muchas dudas a Alonso de cara al partido con el Villarreal y sobre todo al partido con el Barça del 26 de octubre? ¿O él tiene que seguir o él va a seguir con su idea inicial? No sé si lo de
lo que pasó el sábado le puede hacer variar algunos de los planteamientos que él tenía. No debería, desde luego. O sea, si lo hace, yo creo que estaría traicionándose a sí mismo. O sea, yo creo que el Madrid tiene que ser el de las 6 primeras jornadas. O sea, el paréntesis se lo vamos a poner al partido del Metropolitano, pero si tú el día del Barça haces un estilo de partido como el del Atlético de Madrid el otro día, yo creo que además jugándose en el Bernabéu, yo creo que sería una frustración muy grande para ver el público que está deseando ver. Mira, este año cuando vas al Bernabéu y ves al Madrid, no te digo hacerlo perfecto, pero sí ver esa presión adelantada, tú veías a la gente ilusionada y aplaudía hasta que la presión no fuera perfecta y recuperara la pelota y tal, pero simplemente la intensidad, esas ganas que no se veían en los años anteriores, la gente estaba muy ilusionada con ver eso. Y claro, tú el otro día esperabas ver eso también el día del Atlético de Madrid, ver a Vinicius comiéndose a Llorente intentando quitarle la pelota, ver a Mbappé yendo como un toro a por Lenormand o a por Lenglet, porque lo habías visto en los partidos precedentes, no es porque es una película que os montáis porque eso no ha pasado nunca, no. Con rivales menores, correcto, pero lo hemos visto. Entonces, cuando tú eso no lo ves plasmado en un partido de los gordos, pues la frustración es grande. Pero claro, si la pregunta es, ¿contra el Barça vas a jugar igual que el día del Atlético de Madrid? Yo creo que no va a ser así. Primero, porque juegas en casa. Segundo, porque yo estoy seguro que Xavi y los jugadores van a aprender de este revolcón que se han llevado y de esta mala actitud en un partido grande. Y tercero, es que al final, si tú en un cara a cara con el Barça, a las primeras de cambio, después de venir de lo del año pasado, repites otra mala actuación, otro mal resultado y por ende otro goleada, 3, 4, etcétera, etcétera, yo creo que sería un golpe demasiado duro en el mes de noviembre, no definitivo, pero yo estoy seguro que todo el mundo en el Madrid, jugadores, entrenador, han aprendido y no veremos ni actitud ni sistema parecido al del otro día contra el Atleti. ¿Quién sale más señalado del partido del sábado? ¿Los jugadores? ¿El entrenador? ¿La dirección deportiva con Florentino a la cabeza? Yo fíjate que si estuviéramos hablando de otro partido con Ancelotti, o sea, si hubiera entrenado el derbi Ancelotti, te diría que jugadores. Porque al final llega un punto en el que al entrenador ya no le vas a exigir algo que no le presupones. Tendrás que mirar al jugador y tendrás que decir también, oye chicos, en este tipo de partidos no tiene que haber alguien que os espole para que os motivéis. Pero en este caso, al ser el primero de Xavi, yo miro mucho al entrenador. Yo aquí miro mucho al entrenador. Yo creo que no ha estado a la altura del primer gran partido. Y fíjate que el próximo termómetro es bueno porque yo al Villarreal le meto entre los grandes esta liga. Para mí es el mayor candidato a ser el cuarto. Para mí es el cuarto mejor equipo por encima de Athletic y quizá de Betis, que son los otros dos equipos que me gustan para estar ahí. Y es un equipo muy duro, ¿eh? Y tiene un muy buen entrenador. Y yo creo que es otro examen importante para Xavi Alonso tener enfrente a un equipo que le va a buscar también mucho las cosquillas, que tiene a jugadores muy verticales, que tiene un centro del campo que también te puede retratar, muy físico pero a la vez muy técnico también, buenos centrales, plantilla bastante completa. Yo creo que tiene un calendario de jornadas en Liga bastante chungo, bastante traicionero el Real Madrid para salir de este bache. Es que ayer, Siro, Fran, cuando escuchabas a Valverde hablar en rueda de prensa, más allá de lo del lateral y tal, que luego si queréis lo comentamos, yo me quedé con una frase que dije, hostia, pero ¿cómo está diciendo esto? Dijo, salimos como si el partido ya lo hubiéramos ganado, algo así, como vino a decir como que salimos relajados, salimos sin tensión, salimos sin intensidad, como si ya diéramos el partido por ganado. Entonces yo dije, hostia, no me lo puedo creer, o sea, en un derbi fuera de casa sales relajado, sales poco motivado, poco intenso. Tú mismo, uno de los capitanes que lo expone públicamente, que es una percepción que no la tengo yo desde fuera, que la tiene él desde dentro. Dices, hombre, es que no puede ser que los jugadores, después de muchos de ellos, otros son nuevos, pero muchos de ellos con varios años ya de trayectoria en el club, no sepan que los partidos de Liga contra Atlético de Madrid y Barcelona no se pueden afrontar con todos los respetos como contra el Rayo, el Getafe o el Leganés, que a lo mejor en tercera ganas 2-0, si aprietas un poquito tienes el día, ganas 4-1. Es decir, este tipo de partidos los ganas evidentemente con fútbol,
pero también tienes que ponerle pasión, ganas, corazón, intensidad, y es que fue justo lo que le faltó al equipo. Entonces, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? ¿Xavi o los jugadores? Pues yo te daría casi un 50-50. El entrenador se equivoca, pero los jugadores tampoco hacen mucho porque su entrenador se salve en el sentido de decir, oye, meto la pierna fuerte, que Juliano me pega un codo, yo le pego 2, que este me grita en la cara, yo le grito 3 veces más fuerte, que este me presiona, yo le presiono otra vez. Es que, por ejemplo, una de las pérdidas de carreras en una pelota, en un lateral, que casi le cuesta un gol al Madrid, yo no le vi al Madrid presionar a los laterales del Atlético para que fallaran esos pases, que tuvieran errores a la hora de sacar la pelota, recuperar prácticamente en área contraria. Es que eso no lo vimos el otro día y lo veníamos viendo. El Madrid era el equipo que más recuperaciones hacía en campo contrario. ¿Por qué no lo vimos eso el otro día? O sea, ¿qué ha cambiado del partido del Levante que se jugó el martes al partido del sábado contra el Atlético de Madrid? ¿Por qué hay ese cambio no solo de intensidad, de ganas, de planteamiento? Entonces, eso es lo que a mí me hubiera gustado que ayer nos explicara, más allá de que el Atlético tuvo más intensidad, más ganas, más fuerza. ¿Por qué vosotros no pusisteis las mismas? Por lo menos para igualarlo eso. Y luego ya futbolísticamente habrá días que te salgan las cosas mejor o días que te salgan las cosas peor. Pero a mí me revienta por dentro que uno de los peces gordos del equipo, de los capitanes, te salga a rueda de prensa, y no es la primera vez que lo hace. Ojo, que el año pasado ya lo hizo alguna vez más, diciendo, bueno, hemos salido un poco intensos pensándonos que el partido estaba pues ganado, dominado, tal. Entonces, yo eso no lo concibo en este nivel y en este tipo de partidos en el que sabes que el Atlético de Madrid iba a salir con el fuego inyectado en los ojos porque se jugaba la Liga. O sea, el Atlético a mí me dio la sensación que sabía que hoy este partido lo ganamos o la Liga se nos va. Y Simeone ya le veíamos llorando por el gol de Julián, es decir, que había una emoción en el equipo del Atlético de Madrid que en el Madrid por supuestísimo que no vimos. O sea, vimos un Madrid torpe, relajado, viendo a ver qué pasa, me he puesto 1-2, bueno, pues fenomenal, sin hacer mucho y tal, pero yo noté un grado de implicación muy, muy, muy bajo el otro día y fue una de las cosas que más me decepcionaron. Por eso digo, si lo repartimos 50 para el banquillo y 50 para los que están en el campo, pues quizás sea lo mejor, lo más justo. Yo es que en estas situaciones, cuando hablamos de que es verdad, que los jugadores dan esa sensación, pero siempre me genera la duda, ¿no? Si es un problema de mala colocación, porque a veces el estar mal colocado en el campo, que el rival te recupere más balones que tú, que viene mucho propiciado porque a lo mejor tácticamente no estás bien situado. Me pasaba el año pasado también con el Madrid de Ancelotti. Yo decía, digo, bueno, yo es que yo no quiero tener dudas de los jugadores del Madrid, de que se quieran entregar o que no se entreguen o que no vayan con más o menos ganas. Pero claro, cuando te sale un jugador y te dice, uno de los capitanes del equipo, te dice que salían pensando que el partido ya lo tenían ganado, él mejor que nadie sabe cuál es el sentir de ese vestuario, ¿no? Y ve la actitud y lo que piensa cada uno de sus compañeros, con lo cual, claro, efectivamente, hay que darle la razón a todos aquellos que dicen, no es un problema de que estén mejor o peor situados en el campo, que también, pero sobre todo es de que han salido demasiado relajados y eso, claro, es inadmisible. Y eso solo lo puede solucionar Alonso con lo que le pedíamos a Ancelotti, que tome decisiones. O sea, que tome decisiones. Y si hay jugadores que han afrontado el partido pensando que lo van a ganar sin bajar del autocar, pues eso se tendrá que ver reflejado en el partido de hoy y en el partido del próximo fin de semana. Está claro. O sea, porque es inadmisible y por ahí es por donde se te puede ir un equipo, claro. Porque además es el efecto contagio. Espera, que estoy intentando arreglar esto. ¿Qué esperáis de hoy del partido Después hablamos también del arbitraje, si creéis que influyó o no. Pero ¿qué decisiones pensáis que va a tomar hoy Xavi? ¿O esperáis pocos cambios? Partido complicado para sacar conclusiones, porque yo creo que va a influir mucho también el nivel del rival, que yo creo que es el rival más flojo de la Champions. O sea, yo creo que ni del marcador, que será abultado presumiblemente a favor del Real Madrid, ni del 11 que saque hoy, yo sacaría demasiadas conclusiones, la verdad.
porque hoy yo no descartaría ver a Gonzalo, por ejemplo, y yo creo que Gonzalo no va a jugar contra el Villarreal. Ese tipo de cosas. Sí, yo en principio, a ver, cambios, pues viendo un poco cómo ha estado Xabi Alonso, mínimo 3-4 seguramente no veamos hoy, ¿no? Más allá de... Hoy era un día muy bueno para Bellingham, pero... Claro, es que yo creo que la hoja de ruta, de hecho, a mí lo que me contaron es que la idea inicial era que Carreras y Mbappé hoy no jugaran, Claro. que hubieran jugado el derbi y el resultado hubiera sido, vamos a decir, uno normal, y que hoy Carreras y Mbappé iban a descansar y que hoy la idea era que hubiera jugado Gonzalo, que jugara Fran, hubiera un poquito más de movimiento, ya de por sí lo hay, pero un poquito más de lo habitual. Claro, ahora a mí ya esto me genera la duda de si Xabi Alonso dice, hostia, prefiero amarrar un buen resultado, si al descanso vamos 0-3 igual puedo quitar a los que son más titulares y tal, o directamente va a apostar por lo que él tenía pensado antes del derbi, es decir, quito a Carreras, quito a Mbappé, doy descanso, meto a Camavinga, meto a Ceballos, meto a Brahim, que eran 3 apuestas que en principio iba a hacer hoy el entrenador, con lo cual a lo mejor, no voy a decir dudas, pero a lo mejor se replantea un poco el decir, oiga, pues a lo mejor Carreras titular, pero en vez de como lateral lo meto de central, ya que no tengo habilitado, y meto a Fran García, pues mira, ya tengo ahí un cambio. Asensio, pues lo meto de lateral derecho, ya que Valverde no parece estar muy por la labor de jugar ahí. Es decir, igual a lo mejor hay algún cambio extra más de lo que viene siendo habitual, que son 3-4, pero a alguna vaca sagrada o de alguno de los que llevan muchos minutos que sí que tenía pensado darles descanso de inicio, pues igual a lo mejor lo retrocede, lo retrasa un poquito a esperar de, como dice Fran, si el resultado es favorable, hay viento de cola y al descanso, no voy a decir sentenciado, pero sí muy encarrilado tienes el partido, pues igual a lo mejor vemos algo poco habitual, que en el descanso haya 2, 3 cambios extra para dar descanso al equipo de cara al partido del Villarreal. Claro, es que lo que pasó el sábado es lo que dice David. O sea, yo creo que tiene una repercusión, porque es verdad que tras el traspiés del sábado, lo que no se puede permitir el Madrid es un nuevo error en el partido de Champions, ¿no? En el primer partido fuera. Y eso es lo que puede hacer cambiar las ideas que podía tener de dar descanso a según qué jugadores, viendo lo que había pasado el otro día. De todos modos, también es verdad que por culpa de las lesiones, pues Militao lesionado, Carvajal lesionado, ya esos cambios ya vienen un poco obligados también por las lesiones. Y no solo en Champions, es que, insisto, el calendario en Liga ahora es Villarreal, Getafe en casa, que yo creo que el Getafe en casa te va a poner una emboscada. Y además, Barça, Fran después del parón, el claro, Getafe, exacto, que es un marrón jugar fuera de casa después de un parón de selecciones. Barcelona, y yo creo que es Rayo fuera, que fíjate cómo le puso las cosas al Barça esta temporada, y yo creo que está el Valencia también por ahí. Es que es un calendario bastante chungo para el Real Madrid, hasta que yo creo que llega un partido contra el Girona. Creo que luego hay un Girona-Celta, una cosa así, que ya para mí es algo menos exigente, pero los 4 próximos partidos, 5 de Liga, son terribles para el Real Madrid. Una Juventus de Champions también por ahí metida antes del Clásico, que al final, es lo que decimos, al final, el año pasado, por ejemplo, el Madrid metió la pata demasiado en la fase de grupos y lo pagó caro. O sea, la derrota en Lille, que al final el Lille fue un poco la sorpresa de la Champions. No lo voy a comparar con el Almaty, obviamente, pero nadie esperaba. El hoy portero del PSG. Exactamente, o sea, que son accidentes que pueden ocurrirte. Repito, no comparo el Almaty con el Lille, pero claro, después del golpetazo y cómo se produjo lo del otro día, puedo llegar a entender que Alonso se replantee esa idea que tenía de tanto cambio para el partido de hoy y diga, oye, te doy 45 Mbappé y si al descanso vamos 0-3 te quito y sale Gonzalo. No sé al final si lo va a hacer o no lo va a hacer, pero la idea inicial era que hoy Mbappé y Carreras, sobre todo, que son los que más curro llevan durante la temporada, descansaran y a lo mejor pues del resultado del derbi hace que esas piezas a lo mejor tengan que descansar, pero menos de lo que se esperaba en un principio. Entonces, sí que repercute lo bueno, que es el Almaty, que no es un gran rival, pero lo malo, que te hace a lo mejor forzar jugadores que no pensabas que fueran a tener que jugar, y sobre todo en un campo que, por lo que nos han estado contando, no está especialmente bien, es decir, está un poco pesado, con el césped un poquito alto, es decir, que físicamente te va a exigir un pelín más que los grandes estadios de la Champions. No el rival, pero sí a lo mejor un poco
el tipo de terreno de juego que tienen allí, con lo cual sí es evidente que el Madrid es muy, muy, muy favorito, sí es evidente que si al Almaty con Gonzalo, con Brahim, con Ceballos, con Asensio, con Fran García no le ganas, hombre, yo creo que sería para hacérselo mirar, ¿no? Con lo cual, yo creo que aunque haya rotaciones, evidentemente el Madrid tiene que salir, te diría ganando e incluso añadiría goleando, porque al final los goles en esta Champions también cuentan mucho y un gol arriba, un gol abajo, igual te puede hacer estar séptimo, estar octavo o estar noveno, con lo cual, si el Madrid, además de ganar, golea, creo que sería una buena noticia hoy. Oye, ¿crees que es normal que se hayan encendido las alarmas y que se haya empezado ya pues a hablar de que si Alonso se la puede estar jugando el día del Barça, que si había que haber fichado un centrocampista más y un defensa central más? O sea, que eso es normal. Pero esto ya lo dijimos aquí, Siro, lo del centrocampista, pero para mí esto no tira por tierra un proyecto, sinceramente. Claro. O sea, que yo creo que el Madrid debería haber fichado centrocampista, lo he dicho 300 veces aquí, pero no por eso me cargaría todo el proyecto y le prendería fuego a todo, sinceramente. Y no creo que ese sea el motivo de haber perdido el otro día el no tener otro centrocampista, ¿no? No. Además, el primero que quería fichar un centrocampista es el entrenador. O sea, vamos a dejarlo claro. Al final, Xabi Alonso pidió fichar a Zubimendi y bueno, pues el club entendió que no era un fichaje hiper mega necesario en el sentido de que se confiaba en Tchouaméni, se confía y mucho todavía en Camavinga, que apenas le hemos visto y lo poco que ha entrado, pues un poco como Bellingham, no ni chicha ni limonada, como aquel que dice. Se confiaba en un Valverde, en una versión mejorada de lo que se había visto hasta ahora y no ha sido el caso, pero igualmente, o sea, repito, que porque no haya llegado Zubimendi, el Madrid esté incapacitado para ganar la Liga o incapacitado para pelear por la Champions, pues desde luego va un trecho. Esto es como todo. Plantillas infalibles o hiper mega perfectas, pues seguramente no las hay. Y es lo que decía antes Siro, que si tú tienes a Carvajal y tienes a Trent, ya es mala suerte que se te lesionen los dos a la vez. Pero si eso sucede, pues o tienes el parche de Asensio como lateral, o a Valverde, aunque no le guste, o si no, la solución que a Ancelotti le pedíamos, y yo el primero, tirar de la cantera, que Fortea está en el Mundial Sub-20 y se lo ha llevado a la selección y era el número 1 candidato al lateral, está llevada a David Jiménez, ¿no? Pues oye, pues a lo mejor hoy es el día para que David Jiménez juegue como titular el primer partido con el primer equipo del Real Madrid, un rival que teóricamente no te va a exigir muchísimo y a lo mejor, quién sabe, ganas para la causa un lateral derecho sorpresa que te puede hacer un apaño cuando Carvajal esté... Mira, a Carvajal de hecho le han puesto 2 partidos de sanción en la Champions. No va a jugar hoy porque está lesionado y teóricamente el de la Juventus estará ahí, igual tampoco llega y la sanción, pues digamos, se solapa con la lesión, ¿no? Pero no está de más apostar por los canteranos y si se ha llevado a David Jiménez, yo entiendo que si lo ve es una opción muy viable y sobre todo porque es que ganas un efectivo con el que a lo mejor al principio de temporada no contabas. Yo, desde luego, yo hoy apostaría por el chaval. O sea, no porque menosprecie al rival que va a tener enfrente, sino por eso, por la coherencia. Es cuando además Valverde dice que no quiere jugar de lateral derecho, que no le gusta, que esa es otra también a estudiar, hablar un poquito de que uno, Rodrigo, que solo quiere jugar por la izquierda de sustituto, el otro Valverde, que hombre, que si hay que jugar se juega, pero que tampoco le gusta, y además dejó entrever que ni le gusta jugar de lateral, ni le gusta jugar de carrilero. O sea, porque esa es un poco la lectura que se hizo. Y eso sí que recuerdo también cuando lo cedieron en el Deportivo de La Coruña, que Pepe Mel lo hizo caerse en banda, que no, el chaval no acabó de responder porque no se sentía a gusto. Que yo creo que estamos... eso de hacerte alineaciones a la carta, a mí sí que me empieza a preocupar, ¿no? De que los jugadores empiecen a poner condiciones de dónde tienen que jugar, de dónde... Yo, la verdad es que no lo entiendo. O sea, yo creo que yo prefiero a esos jugadores que dicen, mira, yo juego con tal de jugar, juego donde me ponga el entrenador. O sea, ya empezar a ponerle condiciones al entrenador no me parece la mejor línea, ¿no? Y que el entrenador se agache la cabeza y diga, bueno, pues nada, pues que jueguen donde a ellos les gusta. Yo creo que en ese sentido tienen que estar un poco a disposición de las necesidades del equipo. Por cierto, un Valverde que este año de momento todavía no lo hemos visto. También puede influir, estamos en lo de siempre,
que la situación donde te ponen en el campo, el esquema táctico del equipo, igual no es el más beneficioso para Valverde. No sé cómo lo veis vosotros, ¿no? Yo creo que debe estar influyendo también eso. Él no se encuentra a gusto en el sitio donde lo están poniendo. Pero es verdad que lo de la banda le puede venir muy bien a Xabi Alonso porque puede colocar a Bellingham en el centro y puede no prescindir de Mastantuono. O sea, todo en uno, si mueves a Valverde a la banda. Entonces, hemos perdido a... ¿Hola? Ahora. Uy, ¿qué pasó? Ahora. Igual necesita una charlita de 10 minutitos, Ciro, con Marcos Llorente, ¿no? Sí, claro. Que le podrá hablar de los beneficios del sol, ¿no? De los beneficios de la dieta mediterránea, paleolítica. De la paleodieta, correcto, y de los beneficios de reconvertirte al lateral derecho para tu carrera también, ¿no? Sí, sí. No. Sí, no, pero es que además, de todas formas, Valverde es que ha ganado una Champions jugando en la banda derecha. Es que él mismo lo recordó, y de hecho la foto de ese Real Madrid-Liverpool en París, en el que el Madrid gana con gol de Vinicius, la pelota le llega de un tiro de Valverde desde la banda derecha. Entonces, claro, al final es evidente, claro, cada uno quiere o tiende a jugar en su mejor posición, pero al final esto es el Real Madrid, o sea, no estás para elegir, o sea, ya simplemente con jugar tendrías que estar ya dando palmas con las orejas. Otra cosa es que me digas que el entrenador te pone de portero. Oye, oiga, pues yo es que de portero, bueno, pues si hay que jugar de portero, juego de portero. Entonces, yo creo que Valverde está en un proceso mental complicado a día de hoy para él. Yo creo que él con Ancelotti, con el Madrid más replegado, él tenía más posibilidad de trotar, de romper líneas en conducción, cuando le veías exuberante, eliminando líneas, eliminando rivales, y aquí en este Madrid, que se supone que presiona más arriba, digo lo que se supone porque el otro día no lo vimos, pero sí lo habíamos visto en los partidos precedentes, tiene menos tiempo para correr, tiene menos distancia, al final está un poco apocado porque, claro, Güler es un jugador que con balón genera también mucho peligro, más Tantuono, es decir, creo que se ha visto un poco en un segundo plano y eso le ha afectado, pero evidentemente el Madrid lo considera un jugador capital. O sea, yo creo que si el Madrid quiere hacer grandes cosas esta temporada, necesita un buen nivel de Valverde. Si va a seguir siendo titular, y entiendo que Xabi Alonso le va a seguir manteniendo de titular, no puede seguir jugando a este nivel. Porque no le sirven los grandes partidos. O sea, necesita el Valverde top que vimos en temporadas anteriores. Y yo creo que Alonso está buscándole, pues no sé si darle a lo mejor un poco más de cancha si lo vuelca a la derecha ahora con Bellingham, pero estamos en la misma. Es que para que Valverde se vaya un poquito a la derecha y para que entre Bellingham, o hay que quitar a Mastantuono o hay que quitar a Güler. Y como hemos visto que Güler es imprescindible, pues el que se tendrá que caer del equipo titular será Mastantuono, porque Tchouaméni es indiscutible y la dupla de delanteros Vinicius / Rodrigo, más Vinicius obviamente, y Mbappé es inamovible, con lo cual o se tiene que poner ese cartel de banda derecha de no me gusta pero tengo que admitirlo, o si no, Valverde al final es un jugador, no voy a decir prescindible, pero que si él no se adapta a las necesidades del equipo, hay mimbres, o sea, tienes Güler, tienes Mastantuono, tienes Tchouaméni, vamos a ver cómo entra Camavinga, tienes Ceballos, tienes Bellingham, es decir, hay mucho mimbre ahí, pero de momento, a día de hoy, para Alonso y para el club, Valverde es un jugador insustituible, inamovible, y esperan que recupere su mejor cara, eso sí. Por cierto, hay otro jugador que lo has nombrado tú así de soslayo ahora, que yo creo que Alonso se lo tiene que plantear. Yo creo que es un jugador que lo necesita. Que lo necesita el Madrid. A mí la gente se descojonaba de mí porque decía que es el sustituto natural de Modric, pero no porque lo quisiera comparar a Modric, pero por el estilo de juego, por la forma de desenvolverse en el terreno de juego, que es Ceballos. Yo creo que Ceballos es un jugador que este Madrid lo necesita. Y en partidos como el del otro día, todavía más. O sea, yo creo que necesita ese tipo de futbolista y yo creo que Ceballos... No sé hoy si va a ser de la partida, pero es un jugador que igual tiene que mirar más de lo que está mirando Xavi hacia él. Ya que lo tienes, o sea, ya que te lo has quedado, ya que no se ha ido, yo creo que Ceballos es un jugador que no tiene en el centro del campo el Real Madrid. O sea, sí que es un jugador diferente a los que tiene. Por eso no se fue a Marsella, yo creo, claro. también, ¿no? Porque yo creo que él sigue sabiendo que alrededor... A lo mejor si hubiera venido
ese perfil con balón, bueno, pues incluso lo que se hablaba en su día de Ángel Stiller o algo así, Ceballos sí que se hubiera ido a Francia. Pero yo creo que se queda porque él sabe que aunque de primeras no es muy del gusto de Xavi, pero es que para mí un jugador así no sobra en el Real Madrid ahora mismo. Es que ese perfil ya lo fue para Ancelotti, que de hecho le tuvo como titular bastante tiempo hasta que se lesiona, pero hubo un cachito de temporada en la que es fundamental y yo creo que en ciertas circunstancias lo puede seguir siendo. No, Sí, yo lo sí, tengo total. claro. Yo tengo claro que Sí, para sí. mí es un jugador que no sé hoy si va a salir, ¿eh? No, pero yo creo que lo va a tener que probarlo, que lo va a tener que utilizar, aunque estamos en lo de siempre. Claro, es que hay overbooking. O sea, si cuando decíamos de que para meter a Bellingham pues hubo que cargarse a Mastantuono, pues imagínate, tienes también ahí a Camavinga, que habrá que hacerle también un hueco y darle minutos. Y por eso yo era de los que decía, bueno, teniendo los que tienes, es difícil fichar a un centrocampista más. Que es verdad que hay algún cromo repetido, algunos cromos repetidos ya, pero bueno, es lo que hay, es lo que al final acabas teniendo. O sea, yo también le veía sitio a Nico Paz en este centro del campo, pero era más de lo mismo. O sea, yo creo que Nico, entre otras cosas, pidió al Madrid no volver este año porque veía que, claro, en el reparto de minutos hay muy pocos, hay muchos centrocampistas y pocos minutos para ir repartiendo. Y si quieres estar en el Mundial, pues lo iba a tener más complicado Nico Paz. Nico Pero se olía que iba a ser aquí lo que fue Odegaard en su día, un jugador que viene de jugar mucho y de ser muy importante claro, a nada. claro. Claro. Es que al final la clave la ha dado Siro. Es que hay un mundial. Y él, jugando en el como está jugando además al nivel que está jugando, que va a ir al mundial seguro. Entonces, claro, poner en duda la posibilidad de ir al mundial, porque en el Real Madrid actual yo creo que Nico Paz, Xabi Alonso no lo vería como titular. A lo mejor con el paso del tiempo sí, pero yo lo dudo mucho. Pero claro, hipotecar minutos y apariciones en el campo y tener en cuenta que a final de temporada hay un mundial, yo creo que ahí le pidió al Madrid básicamente eso. Oye, el año que viene hablamos, encantado de volver, pero dejadme un año más en el Como porque allí puedo jugar, puedo seguir desarrollándome, yo necesito minutos y en el Madrid sé que es muy complicado hacerte con el cartel de titular, con lo cual, claro, lo que pasa es que, claro, ayer fue o antes de ayer, tú ves a Modric jugar y dices, hostia, a lo mejor, y si le hubieran dado un año más a Modric, a lo mejor si le hubieran dado un año más, es que yo estoy segurísimo que Xabi Alonso le habría dado bola, no titular todos los partidos, no 90 minutos todos los partidos, pero a lo mejor 30 minutitos a partir del 60 con el rival o cuando tienes que cambiar una dinámica de partido, yo es que estoy seguro que Modric no le habría sobrado a Xavi para nada. De hecho, lo vimos en el Mundial. Es que Modric jugaba por delante de Ceballos. Entonces, yo estoy seguro que no le habría hecho ascos a tenerlo en la plantilla porque es que es un perfil, lo que habláis de perfiles. Al final, en mayor o menor medida, Tchouaméni, Camavinga, incluso un poco Bellingham, Valverde, son jugadores con sus matices, pero un poco similares. Pero Modric, Ceballos, son jugadores de un perfil completamente diferente, de más toque, de más posesión, de más distribución, es decir, algo que no tienes, con lo cual yo creo que en la variedad está la riqueza de la plantilla. Entonces, yo soy de los que piensa de que otro añito más de Modric no le habría hecho ningún daño al Madrid y bien gestionado por Xabi Alonso le habría dado incluso hasta frutos. Entonces, bueno, pues ahora está Ceballos, pues yo estoy ahí con Siro. Yo creo que es un jugador que evidentemente no para ser titular todos los domingos, pero sí o para cambiar dinámica de partido o para jugar hoy o si tiene que ir a Vallecas o a campo del Celta, lo que sea, sacarle y darle esos minutos que te pueden dar un estilo de juego diferente, una apreciación del juego diferente, porque al final, repito, Camavinga, Tchouaméni son más o menos, no igual, pero más o menos, Bellingham, Valverde, pues tampoco hay tantísima diferencia entre ellos, pero sí un perfil Modric, un perfil Ceballos, yo creo que sí que te cambia mucho el partido, y lo decía antes Fran, el año pasado se nos olvida a todos, pero hay 3-4 meses de Ceballos en los que es súper indiscutible. De hecho, hay un clásico que se pierde por lesión, me parece que es, y todo el mundo se llevaba las manos a la cabeza. Oye, llega Ceballos al clásico, como si con la ausencia de Ceballos el Madrid no hubiera tenido ninguna posibilidad de competirle al Barça el partido. De hecho, creo que la final de Copa Ceballos la juega y es el partido más igualado. Es el partido más igualado que hay entre el Madrid y el Barça el año pasado. Con lo cual fue una especie de
demostrar sobre el tapete que Ceballos para Ancelotti el año pasado era un jugador importante y rindía en partidos importantes. Lo que pasa es que, claro, tiene el hándicap de que se lesiona mucho, de a veces de la irregularidad y tal, pero es un jugador que no te sobra en este Madrid a día de hoy. Oye, y después de lo pasado el sábado, ¿tienes miedo ante lo que viene, David? Ese partido con el Villarreal y sobre todo ese clásico del día 26. O sea, a ver, queda un mes y lo que decíamos antes con Fran, es que además hay un parón de selecciones por ahí por el medio que al final te puede trastocar todo, pero si es cierto, claro, tampoco hay que negar la evidencia. Yo el sábado a las 3:30 de la tarde, yo me esperaba otro Madrid y me esperaba evidentemente otro resultado. Entonces, claro, ya el día del Marsella, no voy a decir dudas, pero sí que vi algún conato de, nos están llegando muy fácil, estos del Marsella y tal, que luego al final le ganaron al Paris Saint-Germain, que tan malos no serían. Pero, no sé, vi alguna cosita que tal, pero ya después de lo del otro día, evidentemente, claro, alguna duda te tiene que generar, pero a ti como aficionado, incluso yo creo que dentro del propio vestuario, aunque ellos te tienen que decir que no, yo creo que esto invita claramente a la reflexión, porque el camino que llevaba el equipo era con una curva ascendente bastante pronunciada. De hecho, el día del Levante para mí fue el mejor partido y pasó del todo a la nada. O sea, pasaste del mejor partido el martes al peor partido el sábado, en cuestión de 4 días. Entonces, claro, este cambio de cara tan evidente, un Jekyll y Mr. Hyde que ninguno esperábamos, yo estoy seguro que ni los propios seguidores del Atleti esperaban ver un Madrid tan mediocre el otro día, pues claro que te hace dudar, evidentemente, porque si tu partido gordo lo afrontas de esa manera, si lo haces con el Barça, el revolcón va a ser igual o peor. Entonces, yo quiero pensar que todo el mundo en el Madrid ha aprendido de lo del sábado y que contra el Barça se jugará de otra forma, se dará la cara y evidentemente se irá por la victoria. No espero un Madrid que moñe, yo espero un Madrid que vaya a presionar a Cubarsí, que le vaya a comer la tostada a Araujo porque no sabe sacar también el balón como sus compañeros, que Valde o el que sea lateral izquierdo sufra hasta el último segundo la presión de Mastantuono del que juegue. Es decir, quiero ver al Madrid de las 6 primeras jornadas. El Madrid del otro día del Atlético de Madrid no me sirve ni para jugar contra el Almaty hoy. Es que no me vale ese tipo de partido porque ya lo hemos visto con Ancelotti el año pasado. Se le ficha a Xabi Alonso con la intención de cambiar y el equipo había cambiado. Pero este paso hacia atrás, lógicamente, claro, hace que te entre algunas dudas, sobre todo en los partidos importantes, porque venimos de una racha de resultados y te diría incluso de goleadas en contra en los partidos gordos, que claro, evidentemente al primer pescozón, pues te hace pensar, oye, a ver si esto va a seguir igual que el año pasado, que es que el Paris Saint-Germain nos metió 4, en circunstancias que todos sabemos cómo fueron, pero fueron 4. El Arsenal, los clásicos del año pasado, el Milan, incluso en el Bernabéu, es decir, que los partidos gordos al Madrid se le vienen atragantando de un año a esta parte, no es solo el partido del otro día. Entonces, esa dinámica es la que quiero que Xabi Alonso cambie. Y de momento, pues para desgracia de nosotros, no la ha cambiado. Pero de ahí a perder el voto de confianza de cara al Clásico, va un mundo. Yo creo que veremos otro Madrid mucho mejor y que, por supuesto, competirá la victoria contra el Barça. Fran, ¿es para estar acongojados de cara a lo que viene o ves un Madrid? En 7 jornadas ni elevo ni entierro a nadie, sinceramente. Y no me pasa solo con el Real Madrid, hablábamos antes del Celta. El Celta no ha ganado ni un partido, El Celta, que todo el mundo probablemente dijimos que si le diéramos un premio al mejor entrenador de la temporada pasada se lo daríamos a Giraldez. Yo creo que eso fue casi unánime. Pues el Celta lleva, creo que 2 derrotas y el resto todo empates en 7 jornadas. Tampoco sobrereaccionaría, no echaría a Giraldez, no pensaría que el proyecto es fallido. Pues si soy consecuente tengo que llevar esto mismo al Real Madrid. Yo sé que el nivel de exigencia es mayor, pero a mí 7 jornadas todavía no me sirven para nada, y menos de alguien que acaba de llegar, y menos de alguien que quiere revertir roles de esa manera, de pronto contar mucho con Güler, de pronto tratar de recuperar a Tchouaméni, de pronto tratar de hacer de Hauser un jugador clave, no sé, es que hay muchas cosas que Xabi Alonso tiene que calibrar, tiene que apretar, igual que lo decíamos con el Cholo, cuando decíamos, oye, demos tiempo a que el Cholo meta en vereda a Hansko, meta en vereda a Cardoso, meta en vereda a Baena, meta en vereda a Almada. O sea, yo creo que los equipos, hay muchos que están todavía instalando piezas muy importantes. Entonces, yo no
no sobrereacciono ni para bien ni para mal, sinceramente, todavía. Pero sí es verdad que si llegaran, por ejemplo, con un punto de diferencia, vamos a dar por supuesto que gana el Madrid al Villarreal y gana el Getafe y que el Barça gana también sus partidos, sí es verdad que otra derrota, no iba a ser otro revolcón, yo creo que no hace falta ni revolcón, pero sí otra derrota en casa ante tu máximo rival, viniendo de donde venimos de la pasada temporada y después de esta goleada del Atlético de Madrid, yo creo que sí que puede hacer temblar algunas estructuras en el Madrid, ¿no? A alguien le puede empezar a temblar la mano, ¿no? ¿Pero para hacer qué? Volvemos a lo de No antes. sé, Siro. no. ¿Para hacer qué? Pues el partido del Barça es el 26 para de convencer a octubre. Zidane para que vuelva, por ejemplo. ¿El que es lo que ha pasado 27 de otras octubre veces. estás llamando a Zidane? ¿En serio? No, yo no. Yo es que creo en Xabi Alonso, pase lo que pase, el día del Barça y pase lo que pase de aquí a ese partido. Y yo mantendría a Xabi Alonso por encima de cualquier situación. O sea, no tengo ninguna duda. Pero me conozco también a mis clásicos y yo sé que hay gente que se puede empezar a poner nerviosa por si se cae. Y no estoy hablando de Florentino, digo que la gente, el aficionado. Mourinho está en el Benfica, o sea, Mourinho ya no vale. Mourinho está en el Benfica. Habría que buscar otro parche. Ya, bueno, es el comodín. El Joker es Zidane. Lo que pasa es que yo creo que Zidane esta vez no volvería. O sea, entre otras cosas porque yo creo que Zidane está esperando. Ya dice, Zidane dirá, ya que he estado hasta ahora sin equipo, claro. Ya espero. Yo creo que tiene que pasar algo muy catastrófico. Mira, el entrenador que yo creo que tenía más presión en un grande en la época reciente fue el David Moyes, que fue al United después de Ferguson. Y esa temporada, la verdad es que fue muy mala y creo que le echan a 4 jornadas para el final. O sea, le aguantan hasta ese momento, teniendo la presión que había y los resultados que hubo. Y ya creo que luego ponen a Ryan Giggs de interino. Yo es que a un entrenador que viene a un equipo así, y yo es que mínimo le doy una temporada. Luego, si quieres, en verano hablamos, pero por lo menos dale una temporada entera, ¿no? No, yo lo creo también. Yo creo que también que Xabi Alonso, además, claro, alguien dirá, pues mira lo que duró Lopetegui y mira lo que duró lo que duró Benítez, pero yo creo que en el caso de Benítez fue porque tampoco había feeling con los jugadores, no había feeling con los jugadores y eso es lo que hizo Totalmente. Que el Madrid tomara la decisión que tomó. Y en el caso de Lopetegui, yo creo que fueron los resultados lo que hicieron. Sí, exactamente. Sí. Justo además es que lo estaba mirando y con Lopetegui el Madrid jugó 14 partidos, de los cuales ganó 6, empató 2 y perdió 6. Es que cuando le echan, el Madrid era noveno a 7 puntos del líder. Es decir, claro, es que estás hablando de un cuasi líder como ahora contra un Madrid de Lopetegui que era noveno en la clasificación de la Liga a 7 puntos del primero. Entonces, es cierto que perdió la Supercopa de Europa con el Atlético de Madrid y, de hecho, su despido, recuerdo que llega perdiendo en el Camp Nou contra el Barça, no sé si fue 4-1 o 5-1, es decir, fue aquello ya estrambótico, o sea, fue ya directamente, no cogió casi ni el puente aéreo, sabía que si perdía ese partido y más de la forma en la que lo perdió, estaba despedido, ¿no? Pero yo creo que eso con Xavi ahora mismo no es aplicable, o sea, ni en números, ni en derrotas, incluso te diría en sensaciones, porque el Madrid de Lopetegui, yo sí recuerdo que le intentó dar aquel carácter que tenía la selección española, también de presionar más arriba, de jugar más el balón, y no le salió. O sea, el Madrid de aquella época de Lopetegui era un coladero en defensa brutal, la defensa cuando la intentaba adelantar era kamikaze, o sea, era horrible lo mal que pues, no estaba trabajado porque no había tenido tiempo, porque no estaban habituados a ese tipo de juego, lo que sea. Pero yo he visto brotes verdes en el caso de Xabi Alonso, hemos visto al Madrid presionar bien, hemos visto al Madrid jugar con la línea adelantada, es decir, que todo por un partido o por 2 partidos no lo vamos a echar por la borda. Evidentemente, si el Madrid pierde el Clásico con el Barça con una mala imagen, pues evidentemente las nubes crecerán, serán más grises, habrá lluvia, habrá truenos, habrá rayos, pero yo no creo que el club ni siquiera se plantee el fulminar a Xabi Alonso aún perdiendo el Clásico con el Barcelona, básicamente
porque creo que hay una confianza extrema en él. Se ha permitido marchar a Ancelotti, vamos a decirlo así, porque tenía la opción de quedarse, y se ha apostado por un proyecto completamente diferente, con un entrenador con ideas completamente diferentes y que hasta el momento, salvo un caso puntual, que es el día del derbi, ha sido ganador. O sea, el Mundial de Clubes es un contexto muy extraño, muy particular, llegando Xavi casi como haciéndole un favor al club, vamos a decirlo claramente, y en la Liga, hasta el momento, bien es cierto que con rivales de zona medio-baja, vamos a decirlo así, pero sí habíamos visto un cambio. Entonces, lo que hay que ver es que si ese cambio se sostiene también, pues el día del Villarreal, cuando la juegues contra la Juve, evidentemente el día del Barça, veremos a ver Anfield, es decir, ahora empiezan a venir miuras que van a volver a medir si lo del Atlético ha sido un fallo puntual o se va a prolongar en el tiempo. Entonces yo a partir de ahí, si ya veo 3, 4, 5 partidos gordos que vemos la repetición del Madrid y el Metropolitano, yo ahí sí que encendería ahí la luz de alerta, evidentemente, porque claro, si tú pierdes el Liverpool 4-0, pierdes el Clásico 1-5, no hay quien sostenga esto. No digo que echen a Alonso, pero sí que habría una luz de alarma encendida de danger, cuidado con esto. Pero yo estoy seguro que esto no va a suceder. Vamos, quiero pensar que esto no va a suceder y que lo del día del Atlético, bueno, pues se va a quedar en un accidente que vamos a recordar mucho tiempo, pero que no va a pasar de ahí. Quiero decir, en un 5-2 el arbitraje, Sí, o sea... ven, pero habrá que hablar. Ya, no, hablemos ahora, pero yo creo que este disclaimer hay que decirlo. No, primero. pero mira, o sea, pero mira, en un Fran. 5-2 el árbitro. Bien, sí, pero bien. Por eso hemos estado hablando durante una hora y media. O sea, esto es como si yo salgo aquí el día del PSG en el Mundialito y que el PSG le pasa la mano por la cara al Atleti y digo, bueno, es que el árbitro… No, mira, chico, no, te han pasado por encima. Pero bien, pero habrá que analizar. Dicho lo cual, analicemos. Claro, dicho lo cual, yo creo que también habrá que señalar con el dedo al personaje. O sea, dices que hubiera ganado igualmente el Atlético de Madrid, sí, que merecía ganar el Atlético de Madrid, sí, que tuvo más ocasiones el Atlético de Madrid, sí, pero que una vez más, en caso de duda, pues el Alberola Rojas pues barrió para donde barrió. No por favorecer el Atlético, que también lo digo. Que es contra de. Que esa es la equivocación. No, es que, ¿qué pasa? Que es que ahora los árbitros favorecen al Atleti. No, si el problema no es… Este no buscaba, como siempre que arbitra el Madrid, barrer para el equipo del otro lado. No, es perjudicar al Madrid. Y para mí yo creo que el árbitro perjudicó al Madrid. No aplica el reglamento. Las normas no las aplica igual en un lado que en el otro. O sea, por eso, vuelvo a insistir, yo no haría los vídeos. Porque estos tíos son vengativos. Y en casos de duda, te van a ir a fastidiar. Y ya está. Claro, además, te sacan además el famoso jugadas grises. Claro. Y con eso ya te dicen, oiga, es que es una jugada gris interpretativa. Nos ha fastidiado, claro. Cualquier cosa es interpretativa. Solo sabremos Carvajal y Nico hasta qué punto le dio con fuerza o sin fuerza la plantilla. O hasta qué punto el pie de Güler, si en vez de ser Real Madrid, Atlético de Madrid, Real Madrid a la vez a favor en el otro área lo hubiera pitado. Es decir, yo al final me queda la duda sobre todo de la diferencia de criterio en jugadas similares. Porque estamos de acuerdo en que si una falta la hace Güler a Sorloth, ¿no?, en la que pita penalti, el año pasado una jugada, en vez de con el pie, con la mano del portero de la Real Sociedad, que le mete un guantazo a Bellingham después de tocar la pelota, y el mismo árbitro Alberola Rojas no pita penalti por una jugada, repito, con la mano del portero, pero que le pega un guantazo tremendo a Bellingham, ahí no pita penalti y no entra el VAR y no hay ningún tipo de apreciación al respecto. Y en esta situación sí que se va directo al punto de penalti. El tema, por ejemplo, de la expulsión de Hausen en San Sebastián. Ahí el árbitro no tiene ninguna duda. Se va como un rayo, le saca la tarjeta roja y qué casualidad que el VAR lo considera interpretativo, jugada gris, como dice el famoso vídeo, y ahí no hay ningún tipo de discusión. No se puede discutir en el otro área pues las jugadas que nos van a poner teóricamente en el vídeo. Es decir, la celebración de Sorloth, ¿es tarjeta? Que nos expliquen si es interpretativo o lo que dice la norma. Lo de la que he dicho, la del penalti de Arda Güler. ¿Por qué a Bellingham, reitero, le pegan un guantazo en el área y eso no es penalti con este mismo árbitro? Y sin embargo el otro día sí que lo pita. Y luego la que a mí se me escapa, pero que es de reglamento, que es el tema del gol de falta directa de Julián Álvarez.
Que yo repito, para mí no hay nada, pero la norma dice otra cosa. Dice que hay que estar a 1 metro de distancia, etcétera, etcétera, y dice los entendidos que ese gol se debería haber anulado. ¿Por qué no entra el VAR? Aquí no es interpretativo, esto es de norma, esto es de ley. ¿No hay un VAR que se dedica a ver eso? ¿O es el mismo VAR que dio validez al gol del Atlético de Madrid, por ejemplo, en Vitoria, que fue descarado y que de hecho le tuvieron que meter en la nevera, ¿no? Que fue además el árbitro que amenazó al Madrid antes de la final de Copa del Rey, ¿no? El hombre pelao, que ahora mismo no, asturiano, ¿no? González Fuertes. González Fuertes, que le tuvieron que meter en la nevera porque es que eso hasta un niño de 5 años con la maquinita delante lo tiene que validar como gol anulado, es decir, no tiene que dar validez ese gol. Entonces, claro, al final lo que se te queda en el ambiente, completísimamente de acuerdo en que arbitrando Jesús Gil y Gil, el resultado seguramente hubiera sido el mismo, pero hay acciones puntuales en las que no hay coherencia con acciones similares a favor y en contra del Madrid, que yo es lo que vengo a denunciar muchas veces. O sea, si tú lo de Güler lo pitas como penalti, quiero ver que en el Rayo Vallecano Getafe de dentro de 3 semanas o cuando jueguen, se pite también penalti, porque eso hará que mis sospechas de que se pitó porque era el Real Madrid no están fundamentadas. Es decir, si esto se pita a partir de ahora siempre, lo veré como tal. Si la expulsión de Hausen la hubiéramos visto repetida, que la hemos visto en partidos de segunda, en partidos de la Premier, en partidos de la Champions, y se toma el mismo criterio, yo lo aplaudo y diría, hostia, hay una comunicación global a nivel arbitral que indica que esa jugada de Hausen es tarjeta roja. ¿Qué pasa? Que luego vas a la Premier y esa jugada no es roja. Luego pasa en segunda división y esa jugada no es roja. Con lo cual, claro, tienes que tender a pensar en decir, oiga, si el que la hace es el Madrid, hay un criterio. Si el que la sufre es el Madrid o es otro partido en el que no tiene nada que ver el Madrid, pero hay otros rivales y se reproduce la misma jugada, no es la misma amonestación, no es el mismo nivel de cartulina, no es la misma consideración arbitral. Entonces, claro, como tenemos ahora el estandarte de la jugada gris, de la jugada interpretativa, todo va a quedar focalizado en que a un árbitro, con perdón, se le ponga en las narices, decir, oye, pues si tengo que dudar entre sacarle roja y amarilla, pues yo interpreto y le saco amarilla. ¿Por qué? Pues porque creo que lo que le ha hecho Nico a Carvajal es de amarilla. Cuando a lo mejor ese mismo lance en el otro área o en otro partido te saca roja y se queda tan ancho porque es interpretativo. Con lo cual, al final, claro, entiendo que lo que dice Siro, los vídeos le tocarán los pelendengues al árbitro, le jorobará, le fastidiará y a la mínima que pueda interpretar, pues interpretará para el lado que le interese a él, en este caso, y no le van a poder llevar la contraria porque el VAR está capado por sus jefes para que no entren en determinado tipo de jugadas grises. Incluso el vídeo, no sé si lo habrán sacado ya o lo sacarán hoy, o nos harán la misma jugarreta del otro día de sacarlo media hora antes del Real Madrid-Marsella para que pase un poco de soslayo y nos lo meten hoy a lo mejor en pleno partido del Madrid contra el Almaty. Pero va a haber 3 jugadas en las que se va a explicar qué pasó con lo de Sorloth, lo del tema de Arda Güler y la otra es la falta de Julián Álvarez. Y por cierto, ya se ha filtrado que Coque tenía que haber sido expulsado, cosa que yo creo, Fran, que ni siquiera tú debatirás, es decir, es una jugada que en otras ocasiones se ha catalogado como tarjeta roja y el otro día al jugador que además, da la casualidad, es importante en el derbi, pues no tenía que haberlo jugado porque incluso el propio CTA considera que tenía que haber sido expulsado. Entonces, si esa jugada de Coque con Batalla la hace Vinicius con Mamardashvili, la decisión del árbitro no es la misma. Entonces, ¿por qué interpretamos de una forma cuando es a favor de o en contra de? Entonces, yo eso es lo que quiero que me expliquen, más allá de que futbolísticamente el Madrid el otro día fuera un desastre. Pero cuando había que interpretar jugadas, todas cayeron siempre del mismo lado. Algunas acertadamente, seguro, pero también hubo otras que seguramente si hubieran sido de otro color las tarjetas o las interpretaciones, a lo mejor hubiera podido cambiar un poco el devenir del partido en ese momento. No digo en el global, pero en ese momento instantáneo, ¿no? ¿Cómo lo viste tú, Fran? ¿Te convence, David? Sí, no, a ver, lo que dice David, oye, pues yo lo respeto. O sea, yo es que no creo que haya ese tipo de persecuciones. O sea, yo creo sí. que estoy. No, yo creo que si buscamos humanos, acciones, encontraremos acciones. Fran, que son humanos. Igual pero sí, igual que en su día expulsan a Sorloth y por una cosa muy parecida no expulsan a Mastantuono. Entonces, ¿qué explicación le damos a eso? Si se supone que el árbitro está deseando expulsar a alguien del Madrid, hubiera expulsado a Mastantuono. No. Si lo que estaba deseando es mantener al Atlético de Madrid con los 11.
No sé si quería echar a Mastantuono o no quería. Para empezar, hay que ver también cuándo se realiza la jugada, cuándo es la jugada. O sea, al Madrid en ese momento, ya con 2-4, echar a Mastantuono faltando 5 minutos. No, si yo hablo de la que hizo Mastantuono, que era muy parecida a la que le cuesta a Sorlo la expulsión en Mallorca, que es la que muchos aficionados del Atlético corrieron a sacar. Mastantuono, yo creo que fue contra la Real, puede ser. ¿Que levantó la pierna? Sí, que levantó la pierna. Y muchos dijeron, oye, pues ha hecho lo mismo que Sorlo y a Mastantuono no le han expulsado. Bueno, pues. Pero no estás hablando del partido del otro día. No, estoy hablando del criterio por el cual yo opino que no siempre que pueden perjudicar al Madrid, porque ha habido veces que han podido perjudicarlo y no lo han hecho. Algunas. Mira, yo te digo, los árbitros que de una u otra forma han estado vinculados con Negreira, en caso de duda, nunca van a. Pero que insisto, que es la respuesta a las denuncias del Madrid con los vídeos. O sea, porque son humanos y entre un equipo que te esté tocando los cojones cada viernes y otro equipo que no te toca las narices y que incluso si puede te hace la pelota, pues los árbitros se van a decantar por el que no les toca las narices. Y pues ¿sabes lo que me parece así, pero si es que llegaron hasta en rueda de prensa a amenazarlos, joder, en vísperas de la final de Copa, si es que no se pusieron ni rojos ni colorados. Para mí lo más humano sería lo contrario, fíjate lo que te digo. Si yo me pongo en la piel de los árbitros, yo pienso, como no le pite esto al Madrid, la turra que me va a caer es tal que prefiero pitárselo a favor. Bueno, o sea, pues eso para mí sería lo más humano. Pues es mala suerte para Madrid y a Barça, porque para Madrid y Barça el conglomerado mediático es mucho mayor. Si yo me como un penalti en contra del Elche, pues el pobre Elche, pues sí, podrá tener una maquinaria mediática local más o menos potente, pero bueno, no me voy a enterar. Pero como se me ocurra comerme un penalti que le hacen a Mbappé, que luego resulta que es penalti, estoy una semana que me cae la turra mundial. Entonces, para mí lo humano es, ante la duda, le pito el penalti. Ya. Pues oye, es una lástima que tú no seas árbitro. Porque en general sucede todo lo contrario. Todo lo contrario. O sea, y si no, es que es un problema de estadísticas y de revisar. Por eso les molesta lo de los vídeos. Es que hay árbitros que están muy marcados. Muy marcados. O sea, y uno de ellos es este, que además le pagaba al hijo de Negreira. O sea, uno de ellos es este. Y no es casualidad, y lo decíamos cuando y yo no soy de los que tengo en la cabeza todos los arbitrajes de cada uno de los árbitros. O sea, pero yo cuando nombraron a este tío, me parece que estábamos en directo, no sé si estaba David, cuando se filtró, o José Padilla me parece que estaba, o sea, cuando se filtró que iba a ser este árbitro, yo dije, joder, cagada la hemos. O sea, pues ya tendrá que jugar muy bien el Madrid para ganar, para poder plantarle cara al Atlético de Madrid. Afortunadamente o desafortunadamente para el Madrid y afortunadamente para el Atleti, el arbitraje ha sido lo de menos. Pero si el partido hubiera sido igualado y el Madrid hubiera jugado como tendría que haber jugado, pues seguramente las decisiones que tomó el árbitro, pues hubiéramos estado ahora acordándonos de las muchas putadas que le hizo el árbitro al Madrid, porque es verdad, es que tú analizas jugada, bueno, menos para Gonzalo Miró, que dice que es que el árbitro perjudicó al Atlético de Madrid, que ya no sé, eso ya la única neurona que tengo me explotó. Ya cuando le oí decir. Fue un mal día para Gonzalo también, ¿eh? Sí, vale, por eso. El otro día. O sea, Gonzalo acabó más triste que algún madridista, yo creo, después de ver a un equipo de Simeone metiendo 5 goles. Sí. Yo creo que fue un mal día para Gonzalo. No, tampoco seamos cabrones. O sea, yo creo que por encima de todo es como si me dijeran a mí que cuando ganaba el Madrid a Ancelotti yo no me alegraba, joder, pues claro que me alegraba, o sea, y ojalá. Pero menos, sí, no hubo algún partido que. Igual. A pesar de. Sí, yo me alegraba a pesar de. Correcto. A pesar de, me alegraba. Oye. Pero igual que no os compro lo de que los árbitros, yo deliberadamente tal, sí que os compro, y ahí estoy a muerte con vosotros, que para mí árbitros que han tenido liazón de alguna manera con. Claro. O sea, si tú le has pagado estos servicios de consultoría, entre comillas, a Negreira Junior, sobras.
Claro, es que lo que Yo ahí hablamos de la estoy mujer del César, que además de 100% ser de honrada, tiene que acuerdo. parecerlo, claro. Y la federación, la nueva cúpula de la federación, para mí ahí tenía una oportunidad fantástica Claro. de decir, lo siento, pero… Claro, Sí, los sí. 6, 7 que habéis estado Claro, metidos en claro. esto, es que es la única forma de que creamos la honestidad arbitral. ¿Cómo voy a creer yo Si en quieres, estos quédate de tíos? profesor del curso de formación, quédate de lo que tú quieras, pero no puedes volver a pitar. Claro, claro, Sí, es que me parece inaudito. Y me parece inaudito, por ejemplo, hemos pasado de que es al Madrid, al Barça y al Atleti y a todo el mundo. Hemos pasado de que el VAR pitaba prácticamente todos los partidos, o sea, el de abajo no pintaba nada, a que hemos pasado a que el VAR ahora, en cosas flagrantes, que ellos dicen que entonces son grises o interpretativas, no interviene. O sea, y no son capaces de llamar al árbitro para decirle, oye, tío, pero mira esto es de juzgado de guardia. O sea, ¿no ves lo que estás pitando? Y después a mí alguien me tiene que contar lo de los penaltis residuales. Porque al único que le pitan penaltis residuales es al Madrid. Recuerdo el año pasado también en partido importantísimo en Osasuna, en Pamplona, que también el Camavinga, penalti residual. Lo del otro día, yo pregunto, ¿qué tiene que hacer el jugador del Madrid? ¿Cortarse la pierna? Porque impacta claramente, despeja el balón y roza la cabeza del jugador del Atlético de Madrid. Pero puedo hasta entender que dices, mira, considero eso juego peligroso. Pero penalti después de que tú has despejado, o sea, es que tú no puedes frenar la inercia de la pierna, o sea, es que no la puedes frenar por mucho que quieras intentarlo. Entonces, bueno, entiendo que hasta podían haber pitado juego peligroso, pero penalti, es que no lo entiendo, o sea, es que no lo entiendo. O sea, Juego brusco grave, se supone. ya, pero Es que es tan… pero juego brusco grave, pero Fran, porque hay impacto. pero Si no hubiera habido impacto, yo creo que no pitan penalti, pero Fran, llega a haber impacto. Juego brusco grave, yo lo entendería si vas con todo y no mides ni tan siquiera si puedes despejar o no puedes despejar. Y impactas con el balón, con la cabeza y con lo que esto. Pero es que el impacto es claramente, o sea, el impacto es claramente con el balón. O sea, el golpe posterior viene porque en la inercia de que tú estás despejando la pelota, no puedes frenar la pierna. Es que por inercia no puedes. No te la puedes cortar. Entonces yo Pero entendería… es que eso también te pasa, Siro. Es que eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, si tú, por ejemplo, en un mano a mano contra el portero en el que el balón se va largo, tú estiras la pierna, llegas con la Tocas la puntera a darle pelota. al balón y luego le meten los tacos en la cara al portero, pues aunque le hayas dado con la puntera antes al balón porque llegas antes, es juego brusco grave igual. Porque acabas dejando cao al portero. Ya, pero en esas jugadas ahí es verdad que el delantero tiene que frenarse un poco. Tiene que frenarse un poco. Pero es que en ese despeje, o sea, en ese despeje, porque si tú vas en carrera y ves al portero que se te echa al suelo, intentas llegar, bueno, pues no fuerces. No fuerces porque lo normal es que te lleves la cabeza del portero. Pero en ese despeje que claramente impactas en el balón y estás rozando solo, porque es que no se hizo nada, o sea, no tiene ni un solo rasguño. Fíjate, oye, una bota hace daño, ¿eh? El impacto de una bota. Es que en ese caso, juego brusco grave sería que le hubiera impactado y que le hubiera hecho hasta una pequeña herida o una raspadura en la cara. Es que no se hizo ni raspadura ni nada. O sea, es que es que yo no lo entiendo. No lo entiendo. Además, fíjate, Siro, De lo hecho, que yo yo te creo que hablaba. el árbitro de campo no lo pita, ¿no? ¿O sí lo pita? Sí, Porque él va al teóricamente, VAR, yo no ¿no? sé si es el línea, no sé si es el Él va al liniero VAR, o… ¿no? ¿No va al VAR en esa jugada? No. No. No, yo creo que señala el punto de penalti tal cual. Ya. Sí, él lo señala directamente. El otro día, además, como lo que decía antes de la doble vara de medir, hay una jugada que casualmente también es un derbi del Madrid contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, en la que a Ramos, pues igual, casi le arrancan la cabeza al meter un intento de cabezazo, el jugador del Atleti le golpea con el pie y precisamente, fíjate qué casualidad, el jefe de los árbitros actual, el señor Fernández Borbalán,
no pitó penalti en esa jugada. De hecho, pues no pasó nada. O sea, lo consideró un lance más del juego y no hubo penalti, ni siquiera hubo libre indirecto. La típica jugada que tú vas a rematar y el defensa te mete la pierna aquí y te llevas el castañazo padre al intentar sacar el balón, el defensa con el pie y tú con la cabeza. Y ahí, evidentemente, no hubo ningún tipo de interpretación, ni de penalti, ni de no penalti, ni de juego brusco, ni de nada. Es decir, yo lo que voy es que si esta jugada de Güler la volvemos a ver repetida mañana o esta tarde o cuando sea en otro partido, que se pite siempre igual. Porque es que si no, al final lo que me hacen sospechar, y como diría Xabi Alonso, me hacéis pensar mal, es que si esto pasa en un lado, se pita de una forma. Pero si pasa en el otro lado, ya no te digo ni siquiera con el Madrid, que también, pero en un partido random de dos equipos que no tengan nada que ver con el Madrid, se arbitra diferente, entonces tengo que pensar que el señor Alberto Rojas pita esto porque le hace el Real Madrid. Porque si esto pasa en un Lecce Milan y no se pita como tal, ¿por qué aquí en el Real Madrid Atlético de Madrid sí se pita como penalti en contra del Madrid? Entonces, el criterio tiene que ser el mismo, no un criterio en Champions, un criterio en Liga, un criterio en el Mundial de Clubes. El VAR se usa de una forma en España, de otra forma en la Champions, de otra forma en el Mundial. Entonces, hay un desbarajuste y siempre, casi siempre diría yo, más bien el 98% de las ocasiones, pasa en la Liga. Yo no veo escándalos y fíjate que hay días con errores, con aciertos, en la Champions, similares a estos. O sea, el otro día, el Madrid contra el Marsella, hay un penalti a Mbappé, que la mano está así, que está que unos te dicen que es penalti, que otros te dicen que no es penalti. O sea, yo no veo que se monten este tipo de cosas en la Champions, cuando ha habido el año pasado, a pesar de que todo el mundo habla de los dos toques de Julián Álvarez, para mí hay dos penaltis que Marciniak se come, uno a Rodrigo, luego a Brahim uno en el partido de ida, pero no ves una mala intención en el sentido de decir, hostia, es que este viene a por nosotros y va full y a la mínima que puede te va a sacar roja o a la mínima que puede te pita un penalti. Es que en la sensación que hay en la Liga es que cada vez que juega el Madrid va a pasar algo con el árbitro. Siempre va a pasar algo. O una uña de Mbappé con el quito el frame o pongo el frame del VAR. O es que ahora es jugada gris o ahora es jugada residual. O lo de Hausen es penalti, pero si lo hace fulanito o menganito, esto no es tarjeta roja. Es decir, hay una disparidad de criterios y de consideraciones arbitrales que, claro, luego ves que te pita de Burgos Bengoechea, que te pita Arberola, que te pita Sánchez Martínez, al que le comunica Negreira el ascenso, entre otras cosas, pues claro, al final todo este tipo de árbitros es que están marcados. Aunque nos quieran dar la capa de barniz desde el CTA, es que son árbitros que están incapacitados para dirigir partidos, evidentemente en la Liga, pero sobre todo partidos del Real Madrid, porque con todo lo que se está sabiendo del caso Negreira, es que cualquier equipo, cualquier competición seria, habría inhabilitado a estos árbitros desde hace mucho tiempo. Y aquí no solo se les mantiene, es que se les da los mejores partidos. Es que ya veréis qué árbitro van a poner en el Real Madrid-Barcelona de dentro de un mes. A que estará de Burgos o a que estará Sánchez Martínez. Es que van a ser los mismos siempre. Entonces, claro, habrá jugadas que ellos llaman grises, que ellos llaman interpretativas, en las que te dirán, es que esto es saque de banda y no es tarjeta amarilla. O en lo que esto es una roja, pero para este la vamos a menospreciar, la vamos a catalogar de tarjeta amarilla porque no es juego brusco grave. Entonces, claro, al final tiendes a pensar que hay una manipulación arbitral y el foco Negreira sigue metido en la federación, ahí en Las Rozas, instaurado en la habitación del pánico, y que mientras no se le meta la tijera a esto, es que no va a cambiar. Y es que son siempre los mismos, siempre te conoces la cara del árbitro, aunque ahora le quieran llamar por su nombre y por el apellido. Las decisiones que toman son un día cara y al día siguiente cruz en otro partido. Con lo cual, si ni ellos mismos tienen claro el criterio o el criterio cambia cuando juega el Real Madrid, es evidente que el club tiene que ser duro, tiene que ser, para mi gusto, está siendo demasiado blando cuando se considera perjudicado y habrá que dar un puñetazo encima de la mesa. ¿La respuesta son los vídeos que dice Siro? Pues a lo mejor sí o a lo mejor no. Igual a lo mejor encabronas al árbitro, pero es tu única forma de protestar. Más allá de que Butragueño te diga, Córcholis, hoy nos han echado a 2 tíos. Entonces, al final, el aficionado madridista lo que siente cuando ve esto es que a su equipo se le trata de una manera y a los rivales, y ya no estoy hablando del Madrid o el Atleti, el Liverpool, el Chelsea, el Manchester, el City, lo que sea, se les pita de otra manera diferente. Entonces, claro, entiendo que todo esto genera un bucle de enfado, de cabreo, que al final pasa lo que pasa, que la Liga se ha ganado el nombre de la Liga Negreira, de la mugrienta, del no sé qué, porque tampoco la Federación y la propia Liga hacen porque todo esto desaparezca.
Entonces, si hay que echar al señor Alberola, si hay que echar a De Burgos porque han tenido contacto con Negreira, pues habrá que echarlos y no pasa nada. Pero entonces, hasta entonces, mientras todo esto no suceda, yo, por lo menos bajo mi punto de vista, y hay mucha gente que lo comparte, esta liga está manchada. Está manchada porque todavía la mugre sigue ahí metida. Y hasta que no acaben con ella, pues seguiremos teniendo, por lo menos, el beneplácito de la duda de que no le pitan justamente al Madrid en relación a sus rivales. Oye, Fran, Dime. ¿han cambiado tus Iba a decir que en perspectivas? todos los lados cuecen habas, ¿eh? ¿Por qué? Porque en la Premier, en Navidades pasadas, suspendieron a David Cook, que era uno de los top 5 árbitros de la Premier, porque se filtró un vídeo insultando a Klopp. Diciendo que en su día no lo aguantaba, que era un arrogante, que cada vez que pitaba contra el Liverpool, tal. Imagínate si esto pasa en España, que se filtra un vídeo de pues cualquiera de los que has dicho, de Burgos, Alberola, tal, diciendo, mira, no aguanto al Madrid, Florentino es tal, Butragueño es tal, es que le veo la cara a Vinicius y no puedo con él, es que tal, y se filtra y con el árbitro todavía... Pues no le sancionarían. Y le darían el clásico, y le dan el clásico, Fran. Le dan el clásico. O la vitola internacional. O sea que. En todos sitios cuecen habas.